Suscríbete a La Panterita. Ibuprofeno de los paraguayos, calidad éticos. Campaña nacional, visita las ruinas de la educación. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oicoité. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, porque Arturo, fútbol a lo grande. Hola, audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. Villalba, ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿qué tal, Cafa? Muy bien, señor, buenos días para todos. ¿Qué tal, Paredes? Buen día, señor, saludos para todos. Vos sabés, Gustavito, que me acordé, hoy cagué de risa, será. ¿Sabes el día de quién hoy? Del beso. Pues Serpio será. Y él se vuelve loco, beso, ese señor, ¿cómo es? Vuelve a conocer. Beso a beso, Ahora, ¿qué le me dice? enamoré. Beso. Lo que tengo que aguantar. Y le manda así mismo para el beso a los muchachos. Tengan uno, yo bésense, beso, beso, mua, 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 beso, mua, mua, mua. Beso a beso. Puta será. Pero vamos a volver a nuestra realidad porque hay Pocuma. Hola, beso. ¿Sabes lo que es Pocuma? Vamos. Largo. Ya es largo. Ahí viene atrás. Pero ¿quién no quiere un beso, Arturo? Yo no, de hombre no quiero, ¿y vos? No, pero yo no dije de hombre. ¿Y vos? No, de hombre. No, beso acá no, por eso. Ah, no. no, yo dije de hombre, veo. Sí, No, vos pero yo dijiste, andá nomás sentate. Porque vos le mandás besos a los muchachos. Por De la ejemplo, puta, yo un abrazo Yo le me doy a un beso dar. con Germán, por Y ejemplo. un abrazo sí, con gusto. Y un beso con Pero Ger- Paraguay no se acostumbra, no, es como la Argentina. Eso nomás. por ejemplo, Pero quiero yo que te dije Germán- malo, yo no dije nada de malo, dije la costumbre paraguaya. No te pongas rojo, Germán. Espera, la costumbre paraguaya no es esa nomás. La Argentina sí. Claro, una costumbre que viene de España. Claro, y se respeta eso. O que no copiamos la yo cosa de me imagino Argentina. una Ok, figura. Sí. Torneo del Círculo, cambio con Víctor. Entra Germán Cafa a competirse, saluda con un besito, por ejemplo. Claro. No, en la cancha, ¿eh? Aparte, escuchando los antecedentes, Víctor, no. Pero es súper incómodo eso, Germán, cuando te va a Argentina. Pero ahí- parece que nos pasa de ser homofóbicos, no tiene No, nada que pero ver. es incómodo, La sí, no costumbre estamos acá no es como en la Argentina, Gustavito. Sí, cierto. Por eso cuando vos decís eso a los muchachos no entienden ellos que vos tenés que mudarte de país. Es lo mismo cuando le saludás a una mujer, acá es con 2 besos. Claro. En Argentina un solo beso. Un solo beso nomás. Nada contra nada, nada contra Ya que nadie. estamos, beso a los muchachos. ¿Viste? Eso nomás. A la puta. Encima el día estiga hoy con la lluvia, nadie ¿no? habla mal de nadie. Este me pone nervioso, confunde todas las cosas. Acá pasó con Pérez Castillo. ¿Vos le dices jugar a Pérez Castillo? Sí. Y al cavernícola, Franco. No. El 9 de Cerro, que tuvo en sí, Olimpia. No. Felipe Neri Franco. Claro, hubo un cambio en cancha de Cerro. Y Pérez, él se fue como Amado Pérez. Jugó en Sol a Vélez. Y en Argentina le pusieron Pérez Castillo. Y sale Pérez Castillo en cancha de Cerro.
Amado Pérez. Busca por Amado Pérez. En la Argentina, Pérez Castillo. Y Felipe Neri Franco tenía 2 metros de estatura por ahí. El centro que jugó en Cerro, el 9. Y venía Pérez como la mentalidad argentina. Como para saludar. O a la inversa, uno de los dos, entraba o salía. Yo habíamos transmitido el partido. Y cuando sale, en el cambio, Pérez Castillo le da un beso a Cavernícola, que tenía la barba enorme, cara de malo, que le puso el mote, Prisciliano Sandoval Díaz le puso el nombre. Y cuando sale, mira. Este es Germán, acá. Ese le habrá querido comer el cuello cuando le dio un beso. Cuando le da un beso, así le hace, mira. Asombrado Felipe Neri Franco, porque Pérez Castillo venía de la Argentina. Es normal en la Argentina. Por eso que piensa mal de Gustavito cuando le dice besar a los muchachos. A mí me Ahora, ya un beso. Perana, vamos. Arturo, yo tuve compañeros paraguayos en Argentina y te saludaban con un beso. Porque hacían. Acostumbraron. No, la política argentina respetaron y sabían que eso era. Se fueron así. Mira que allá es así. ¿Cómo? Mira que allá es así. Listo, yo voy a respetar. Dice un refrán: en el país que fueras, completa. ¿En el país que fueras? Haz lo que vieras. En el país que fueras, haz lo que vieras. Pecambuno, yo bésense, beso, beso, mua, 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 beso, mua, mua, mua. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo Pichupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guaraí, sobre la ruta número 8. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En el 92, un amistoso entre Paraguay y Argentina, post-olímpico. Diego Latorre era el capitán de Argentina y saludó con un beso a nuestro capitán Carlos Gamarra. Se quedó helado, tieso, sorprendido ante el beso del argentino. José Solís. Gracias, José, por este agregado. Bueno, el nuevo técnico de Tacuarí se llama Iván Almeida. Ahora tiene que hacerse una reunión vía Zoom. Y va a estar Iván, van a estar los dirigentes de Tacuarí, que en Brasil es donde esté Regis Márquez, el nuevo técnico de Tacuarí. Ya sabe Badai cómo hacía el Gerardo, ¿no? ¿No está en línea? Él es muy consciente luego. ¡Iván! ¡Te estoy llamando! A la puta lo que hay que hacer pronto con Gustavito, o sea. Y eso es lo que ellos quieren, esto que incluya en su chirimbolo los oyentes. En el pendrive. En el 32 pulgadas, eso es lo que quieren. Sí. ¿Y qué sentido va a tener? ¿Y qué sentido es lo que va a tener? ¡Iván! ¡Te estoy llamando! Es Iván a la puta. Iván Almeida, nuevo técnico de Tacuarí. Llegó el pack WhatsApp ATR de Personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con Personal, conexión total. Está el teléfono funcionando, acá no funciona. Porque esta mañana no tuvieron línea telefónica en Urbana. ¿Y ahora? Pues seguimos ya los partidos de ayer. La pregunta más que luqueño, que le viene bien la victoria, y que el martes van a devolver las entradas, es decir, el dinero de los que compraron las entradas, el tema de Olimpia. Preocupante será. Sí. Preocupante para Olimpia. Sí. Porque no termina de definir a Aguirre qué es lo que quiere. Duda mucho este señor. No define. Y ayer ya le encararon al presidente en preferencias. ¿Víctor estaba ahí? Los socios. Hubo gente que se encontraron ya con él ya con poca paciencia. Porque generalmente suele ser otro el ambiente ante la derrota, fuerza presidente, que esto, que aquello, pero ayer cambió. Ayer con todo. Pero... Incluso había gente desde Gradería Sur que se acercaba al alambrado como notaba que estaba Cardona en preferencia A y comenzaba a decirle de todo a la distancia. La pregunta, y sabe muy bien Germán Cafa. Si vos sos más ordenado, se juega mejor. Sin duda. Ordenado, hermano. Yo no digo que ni siquiera vamos a entrar jugador por jugador, porque siempre los que nos juegan son mejores. Si vos ordenás tu equipo, va a ser mejor. Y con esto, de momento nomás, digo, hice dos. Si vos planteás que el partido que viene es el sábado, el lunes o sábado. En realidad él habla del martes. No, vamos el sábado. Pero él prioriza el martes. Pero él tiene que saber que el público de Olimpia es muy especial. Sí. Él tiene que saber si él pierde en el campeonato local, deriva en el internacional, porque no podés separar. Entonces, él no puede decirle al público, sino que haga un comunicado.
Porque ayer repitió lo mismo, dijo el objetivo principal Porque del ya partido del sabe martes. que se le fue el campeonato, Sí, sí. no es ningún tontito. Sabe Diego Aguirre que se le va el campeonato. Entonces apunta a la Libertadores porque acá no hay nada que hacer. Pero el hincha es hincha. Y no quiere que se le farree. No quiere que se le tiente. No quieren que se le burle. Y sabe muy bien el clásico rosarino, ¿o no es cierto? No, y más estando en el club que está, Arturo. Yo creo que estando en un club como Olimpia, que te exige todos los días, Esa es la palabra. cualquier torneo que juegues, Así mismo. tiene que competir. Por más que vos digas, estoy lejos, no importa, hay que competir. Tenés que darle importancia a todo. Y no decir solamente pienso en el martes, no. Tenés que hacer lo mejor posible en tu torneo. Si está lejos, no te da para campeonar, llegar, pelear, competir. Preguntarle qué equipo va a poner, no sabe. Él no sabe No, dónde. para el Es pelea sábado. sin malla. El señor que debe ser muy respetado, no es personal. Él tiene que asesorarse bien, o si no, hay una división en el plantel, que él va a perder el respeto. Porque si es tan despelotado su esquema, el esquema no tiene. El esquema no tiene. Si es tan despelotado lo que hace, ¿qué va a transmitir? Te hago una pregunta a Germán Cafa. Si vos crees en el técnico, en su propuesta y en su ordenamiento, vos le vas a respetar. Le va a respetar y va a dar al máximo por él. Pero Porque si vos te das cuenta que el técnico se le pierde, vas a decir, ¿cómo me va a exigir a mí si no sabes lo que quiere este señor? esa misma duda te genera a vos y al grupo. Ese es el Olimpia. Incertidumbre. Ayer el ejemplo, Fernando Cardoso jugó en 4 puestos distintos del partido. Eso no es común. Él empezó de volante por izquierda, después pasó a jugar de volante por derecha, después lo puso interior izquierdo y terminó jugando de lateral derecho en algún momento. Y después, si vamos a otros jugadores, Alex Franco entró para una cosa, terminó de lateral derecho. Alejandro Silva terminó de zaguero central, Romaña de delantero. El muchacho hace lo que puede. Era un Pero el desconcierto tema es que total si en lo un ponen en posiciones que no deben estar, es Romaña complicado. fue a buscar 2 pelotas, era que la ganó. Sí, La- sobre el la- final, Sí, exactamente. 2 pelotas le tiraron y ganó. Para eso entró a la cancha. Pero en la muestra que Olimpia da, no, y esos nervios se van a ir transmitiendo. Nos pone una defensa estable. Cambian a uno en defensa. Pero hacerla más estable, Germán. ¿Sí? Poner medio campo y hacer estable. No vaya porque va a confundir un nerviosismo. Y ayer estaba Víctor Villada, ya comienza contra Cardona. Acordate la frase de Cardona, y no es que uno sea malo, porque después van a decir que nosotros recordamos. Él dijo, la historia que dijo. La historia se va a acordar. Eso es el técnico. Sí, apenas le ganaba a Libertad. No, pero la historia se va a acordar. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Tenía razón. Nadie le dijo a él nada a Miguel Cardona, nadie le dijo. Él solo sacó de motu propio, ¿verdad? Él solito, sí. La historia Sí, se va a él solito. Y por eso es que el hincha de Olimpia le dice lo que le dice. Se van a acordar de mí, dice. La puta. Fabián. Hola Arturo, un gran saludo a los compañeros de la audiencia. Yo te dije a vos y vos no me diste bola. Te dije ¿Sobre? que Manuel Romero era 9, es 9. los Equivocado papeles. equivocado no para Aguirre. Él lo ve 9, Fabián. Claro, ve mal como ve muchas cosas mal. ¿Eh? Porque Manuel Romero, que juegue como único punta y que le empiecen a tirar centro, no significa que porque 5 o 6 años atrás, cuando tenía, no sé, 12, 14 años jugaba de 9, hoy en Olimpia va a rendir como 9. Esperana, Fabián, vos sos muy lapidario. Esperá, no te apures. Al Celaya, ¿en qué puesto jugó en Celaya? Romero. Ah, no, ese No, Diego Torres fue el que Seguí, estaba en perdón, Celaya. me equivoqué. Seguí, Fabián, seguí, discúlpame. Yo veo que quiere inventar cosas cuando todavía no tiene lo que decían ustedes recién, algo estable. Y yo entiendo el tema de la seguidilla de partidos y rotar y cambiar, pero eso es mucho más favorable si vos ya tenés un esquema en donde los jugadores están adentrados, están captando la idea y ya saben a qué van a jugar más allá de tocar los nombres. Pero cuando todavía no hay una idea central, cuando los jugadores todavía no se acomodan, cuando parece que van a empezar a rendir en un puesto, 5 minutos después terminan jugando del lado opuesto, 5 minutos más tarde tiene que jugar más al medio, después termina el partido más atrás, lo que le pasó a Cardoso ayer, lo que le pasó al propio Torres, y hay otros tantos ejemplos. Ahí es donde uno no entiende por qué tanta rotación, por qué tantos cambios, cuando la idea central todavía no está firme en Olimpia. Una cosa es con una estructura hecha, y entonces vos podés ir echando, tocando, le doy descanso hoy a este, mañana le doy descanso a este,
pero hacer 6, 7 cambios cuando todavía los jugadores no entienden muy bien qué es lo que pretende el entrenador, ahí es donde yo no encuentro el lado positivo que busca Aguirre con tanta rotación partido tras partido. Lo de arriba al final se entiende porque en la conferencia dio la explicación, Bruera con una cuestión médica quedó afuera, Paiva en el entretiempo sintió una molestia y por eso el cambio, porque la verdad si eso no existiese hubiese sido más inentendible aún, pero ahí sí se entiende, tuvo que ver la forma de reacomodar del medio para arriba, pero rota demasiado, mueve demasiado, sacó un lateral y terminaron jugando 2 extremos como lateral, Cardoso un rato, Alex Franco después. La verdad es que hay cosas que uno hasta aquí no capta como idea positiva de una Olimpia que insinuó bien en el primer tiempo, pero el tema es que no genera juego, no tiene situaciones de gol como para dañar al rival. Y ayer Luqueño, si uno hace recuento, teniendo mucho menos la pelota y estando mucho menos en campo de Olimpia, terminó siendo mucho más peligroso las veces que atacaba. Yo desde ese lado donde no lo sigo entendiendo a Aguirre, que quiera cambiar tanto cuando en realidad todavía no hay una matriz de lo que pretende futbolísticamente. Y otro detalle, Fabián, nos encontramos esta tarde-noche, los lesionados en Olimpia, o los lesionados o los que no están bien para cambiar el término. Sí, que son muchos y en su mayoría arriba, ahí está el dolor de cabeza, hay que ver si lo recupera Paiva, del medio para atrás recupera a Richard Ortiz, que con el partido de ayer cumplió la sanción, recupera a Gamarra en la saga central, que con el partido de ayer también cumplió la sanción. El tema es del medio para arriba, terminó jugando, por eso yo en un momento dado en el segundo tiempo decía, habría que buscar cuando Olimpia atacó con chicos que no superan 22 años, Manuel Romero, Alex Franco, Diego Torres, porque en un momento esa fue la delantera de Olimpia, y la verdad, uno entiende que tienen que aparecer los chicos de a poco. De hecho, se le exigió a Aguirre que en algún momento aparezcan los chicos ante la urgencia de la lesión de Derlis González y de Montenegro. El tema es que ahora tienen que aparecer todos juntos ante estas bajas que empieza a complicarle mucho más aún el panorama de lo que ya tenía complicado desde que llegó. Nos reencontramos esta tarde. Gracias, Fabián, muy amable. Gracias. Adiós. Adiós, Fabián Sanabria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix. New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De La Subera, amamos tu Chevrolet. Tenemos que hablar con Marcelo Pérez o con Pérez Castillo. Es tío del jugador de Luqueño. ¿Cómo sabe? Amado Pérez Castillo. Decirme un oyente, sí. Es tío de Marcelo Pérez. Tío de Marcelo Pérez que está en Luqueño. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día, Arturo. Un saludo para todos tus compañeros de la audiencia. ¿Qué generó en Luqueño la victoria y qué depara para más adelante? Porque ayer fuiste claro en la conferencia de prensa. ¿Qué más se puede agregar, Gustavo? No, un triunfo muy satisfactorio para el club, para los jugadores, para la hinchada. El hecho de sumar a 3 nuevamente después de no poder haber ganado el otro día en nuestra cancha, muy importante sumar a 3 y trae por lo menos alegría por algunos días y confianza también mirando a lo que es el próximo partido. Y siempre es importante ganar, siempre es importante sumar, y más de la manera como lo hicimos, en un trabajo muy bueno de parte de los jugadores. Lo destaco mucho en el aspecto táctico, de que es colectivamente, porque me pareció que se dieron ambas cosas, especialmente en el primer tiempo y después del gol en el segundo tiempo, donde se desarrolló lo que nosotros pretendíamos. Así y bueno, que, ya puede volver el público luqueño que vos pedías ayer. Eso no hablo de las barras, hablo del público en común, Gustavo. Ojalá sea así, porque nuestros jugadores sienten el apoyo de nuestra gente, y ayer se sintió eso. Ayer nosotros jugamos de visitante prácticamente, y bueno, ojalá que se pueda dar por el bien de nuestro fútbol, y a la vez también que pueda haber un comportamiento mejor para que no ocurra más este tipo de situaciones. Sí, señor. Seguiremos charlando, Gustavo. Yo estuve muy atentos en la conferencia, también fuiste claro en toda tu posición. Un saludo, Gustavo, gracias. Abrazo. Gracias, Gustavo Florentino.
Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinás, preparás y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Saludos a Toto en Ciudad del Este 107.9 FM. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Que es raíces y sabe muy bien Germán Cafa, cuando va a un equipo y hay un pasado dentro de la casa y te ganaste el respeto, mucha gente colabora, te dice, caso Cáceres, que el que venga viene, pero es de la casa y conoce todo, con sus ayudantes que son de la casa. Sí. Este es un extranjero que le dijeron, el técnico de reserva es Aureliano Torres. Yo no digo que ni podemos prejuzgar, pero no es lo mismo conociendo la casa y cómo sos, que yo te diga, te acordás, y eso colabora mucho en el ordenamiento, en lo que querés. Por eso yo no sé, me parece que no le dicen lo que... ¿Cómo puedo decir? Está solo el técnico. Sí, y hoy entiendo que su fuente de consulta es Aitor García, que tampoco está hace años en Olimpia. Y si es el más cercano, ahí se nota. ¿Quién se jugó? Y yo no digo que no revea la posición, porque después uno es clavo de lo que dice. Si toma conciencia Diego Aguirre y mejora, va a ser producto de su gestión, con la gente que está al lado. El comentario es hoy, no es mañana. Lo que pone en peligro es la estabilidad para mañana, si sigue con este modelo de hecho, ¿o no? Sin duda que es así. Y sí, porque todos estos puntos que pierde se va a arrepentir después en el clausura. Si es que, por ejemplo, no sale campeón de clausura, hay que mirar el acumulativo. Y Olimpia hoy está en el 4º lugar y se pueden acercar a otros. Y ya no es más que clasifican los 4 a la Libertadores, sino que por acumulativo hasta el 3º y el 4º es Copa Paraguay. O sea, cambia todo. Y siempre recordando, Arturo, en el club que está. Vos tenés que saber en el club que está. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? No, esa es la pregunta. ¿Con quién hablar? ¿Con quién hablar? La pregunta es, ¿y hablan con él o él no pide sugerencia? Eso y no sabemos eso. No puede hacer lo que está haciendo. Primero eran los chiquilines, no estaban y ahora juegan. Y ahora entraron todos juntos. Espera un ratito. El siguiente partido estaban todos. Y ahora diciendo que está pensando en el martes, en la Copa. Sí, y 2 veces lo repitió. El objetivo principal es el martes. Pero no es tontito, en el buen sentido de la palabra, sabe que se le va. Entonces quedando una ilusión en Copa. Y si Olimpia pierde contra Patronato. Y ahí se pone más fea la cosa. Que empate nomás. Ahí está, que empate nomás. Y después, primero, que tiene que olvidarse de Derli, Olimpia. Sí. No puede andar repitiendo si Derli estuviese, o terminó hasta que Derli vuelva. Siempre era el jugador más distinto en Olimpia, el referente. Y hoy no tiene. ¿Qué es lo que tiene de Olimpia? No, así como Derli no. Derli, ¿qué es lo que tiene arriba? Hoy está bastante complicado. Hoy, dame uno que vos me digas. No tiene. Ahora Paiva la salvación, tío. No es Paiva la salvación. Bruera se lesionó ayer, parece. Y Paiva salió como molestia. Bruera no jugó por precaución. Dice que él le pidió al médico que no quería estar. Así fue lo que dijo el técnico. Avisó al médico. Sí, pero ocurre que... Pero yo digo, Arturo, si vos no tenés los jugadores que vos quisieras tener, yo creo que lo mínimo que tenés que hacer es darle un orden al equipo que vos tenés, con los jugadores que vos tenés. Y partir del orden. Y bueno, pero no tiene orden. Y bueno, y ahí está el problema. ¿Cómo te va, Reggie? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, Reggie, contanos primero, ¿cómo sentís lo de Tacuarí y después agregamos lo de Iván Almeida? Y la verdad, una racha muy mala, ¿no? Pero tranquilo porque los jugadores se matan, ¿no? O sea, pero hay que salir de esta racha, ¿no? Pero tranquilo porque no es una racha que los jugadores están de mala onda, los jugadores no se entregan, ¿no? Yo creo que es más un poquito de suerte, que año pasado tuvimos demasiada suerte, esta es la realidad, y este año nos falta un poco, ¿no? Pero hay que trabajar. Bueno, y hay que trabajar, y están trabajando desde afuera, te reuniste con los dirigentes, le llamaste a Iván Almeida, contanos. Sí. Yo con los dirigentes llegamos a un acuerdo que Iván conoce el grupo, ¿no? Y tiene este perfil de lideranza que necesitamos en este plantel, ¿no? O sea, alguien que venga y se mueva un poco el tablero, ¿no? Y bueno, y siempre una apuesta, ¿no? Director técnico siempre una apuesta, ¿no? Pero creo que por conocer el plantel y por ya estar trabajando, hizo buenos resultados ya
70% de este plantel año pasado, ¿no? La salida de Iván se pasa por otros temas y no por solo deportivo, ¿no? Pero bueno, ya hablamos con él y ojalá pueda hacer un trabajo igual lo que hizo año pasado, ¿no? Pero consciente que el puntaje no favorece, que las cosas están difíciles, que lo sabe Iván, lo sabe vos, la dirigencia de Tacuaré. Sí, obvio que sí, consciente de todo eso, pero también consciente que contra Nacional una pelota en palo en último minuto, ayer de nuevo una pelota en palo en último minuto, no somos un equipo que estamos perdiendo de 3-0 jugando mal, un gol ayer que o VAR anula y de un pelotazo sufrimos un gol, o sea, yo creo que hoy yo necesito recuperar más el anímico de mi equipo, ¿no? Porque plantel tenemos, ¿no? Pero anímicamente sí, estoy de acuerdo que estamos mal. Pero bueno, yo no soy una persona de estar llorando, hay que corregir y hay que arreglar y punto. Está bien, cerrando la charla, Gustavo, perdón, Regi, estamos antes con Gustavo Florentín de Luqueño. Regi, ¿cómo anda el Pollo Recalde? Contanos. No, la verdad, muy bien, ¿no? Nils también anda bien, ¿no? Se levantó mucho en los últimos partidos. Y la verdad que muy bien, ¿no? Bajó muchísimo de peso allá en Argentina, ¿no? Ya cuando negociamos a ellos, ya vino el preparador físico antes a Paraguay, sacar la medición toda, ¿no? Entonces, queda eso también como un aprendizado, ¿no? Porque los jugadores paraguayos son exigidos afuera y a veces en Paraguay no son tan exigidos así. Y bueno, sí, dejas un mensaje, vimos, es que justamente te estaban preguntando por el Pollo Recalde Newell's, que lo llevaste. ¿Y hasta cuándo tiene vínculo con Newell's el Pollo Recalde? Hasta el final del año que viene. Hasta final del año que viene. Todo conduce a que siga Newell's, que sigue. No, sí, estos 2 años de contrato, yo creo que sigue porque pagaron la plata en mano importante y bueno. Y si no pasa una venta, algo raro, va a cumplir los 2 años en ellos. Está bien, Reyes, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable. Saludos, Arturo, chao. Chao. Reyes, el que conoce el plantel, ¿en qué año estuvo Iván ahí? Iván estuvo el año pasado y llegó a sacar muchos puntos. ¿Cuánto? Y estuvo más de una rueda por lo menos. Vamos a buscar el dato exacto. Pero había sacado muchos puntos en un momento y después... no solo fue deportivo, o sea, hubo algo más. Claro, habría estado lindo saber por qué salió. Porque hizo muy buenos puntos, según él, y salió. Es raro. Pero volvió, si volvió porque no hubo fricción. Ahora ya hablamos con él y... Agarró una racha de 7 partidos sin ganar en un momento. Y ahí tomaron la decisión. 6 derrotas y un empate, incluido Copa Paraguay. Eso fue en octubre del año pasado, después de perder 3-0 ante General Caballero de Mallorquín. Pero cuando él había empezado, él le fue muy bien. Incluso en un momento él había llevado varios juveniles de Olimpia a préstamo. Exacto. Y él los utilizaba para el reglamento sub-19 y el equipo jugaba bien. Solo entró en un bache importante y ahí lo quitaron. Perdón, ¿y qué se hizo de Matías Almeida? Y Matías Almeida está en Trinidense, pero ahora no juega. Llegó a debutar, jugó un par de partidos, después recuerdo que se enfermó y desde ahí no volvió a aparecer Matías Almeida. Bueno, y volvemos a lo de Olimpia. No puede pasar por alto. No. Ayer le decía a Víctor Villar, estaba a Cardona cosas. Y Cardona es un gran calentón. Y sí, por eso ayer... A lo mejor le quiso responder y por prudencia se fue. Bajó la mirada y salió directamente. Él sabe eso. Sí, para evitar... Se mordió todo sobre internamente y se fue. ¿Y sabe quién está en Buenos Aires, vos? No. ¿Vos? Comentamos en el extra ayer. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Julio César Cáceres. Brillante y Paco Asteche. No sabía, niño, porque estamos en el partido. Sí. ¿Para qué se fueron? Fueron a capacitarse. Así como le comentó a usted en el programa, en este horario, en la última ocasión cuando había hablado que iba a ir con Pablo Rosso a capacitarse en Argentina. Y ayer a la mañana viajaron. En el vuelo de entrenamiento. Si le podés llamar, Gerardo, a Julio César Cáceres, Pablo Rosso o Paco Asteche, ¿qué van a hacer allá? A capacitarse. Iban a ver entrenamientos, iban a estar allá. ¿Y él por qué rechazó la oferta de Perú? Eso sí no me pasaron. Es lo que sí, una persona que se cruzó ayer con él en el aeropuerto y le preguntó y dijo que fue a capacitarse. Él rechazó la oferta de Perú. No sabemos qué club. Julio Cáceres. Pero mantiene su cuerpo técnico.
Sí, el que ya no está con él, David Villalba, que ahora está Pero en tiene como iban a tener que dio como permiso, o sea que Sí. necesitaba seguir en actividad, Claro. dijo la última vez. El único licenciado era David. Sí, por eso. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 12 locales, Casa Central, Cebellala Casi, Reídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 12 puntualmente. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8, Ferro Parisea, 39 años construyendo Dentro de la contigo. suposición, no del chismerío, sino va a caer en una bajeza muy fea. Pero vamos a comentar nomás. Y Germán Cafazaba como jugador y su trayectoria que tiene que es muy buena. Si Bruna le dice, no me siento bien, si no es una cuestión anímica, sabes que él es el tercer delantero. Yo te digo, no estoy, no será. Me trajeron y acá me presentaron $1 millón nacional, ¿cómo hacemos? No digo que haya pagado, ¿verdad? No sé. Y vos lo tenés como tercer delantero. ¿Te da dolencia? ¿O no te duele? Sí, te molesta, claro que sí. Y encima cada vez que le tocó entrar, rindió. Y más, hizo gol importante y todo. Habría que ver qué tipo de molestia tuvo como para pedirle al médico que quedara fuera. Yo te puedo decir, tengo una pequeña molestia nomás. Y te estoy diciendo otra cosa. Si me va a poner 2 minutos, 3 minutos, 5, ¿para qué? Claro, por eso te digo. Porque el jugador está acostumbrado a convivir con el dolor. Vos entrenás. Solo con que él dolor y jugás venía con de dolor. una semana entera sin practicar antes del viaje a Perú. Y él venía de una sobrecarga muscular Sí. antes de ese viaje. Por ahí Quizás podría se ser lesionó. alguna... Habría que ver, Pero porque no hay ningún informe en médico, otro caso yo te pregunto, ¿cómo está para jugar 30 minutos? ¿Le llamo al médico? ¿O no es cierto? Sí. Preparado físico, dije, no te vayas a regar mucho. La primera síntoma avísame y cambiamos. Ese Olimpia no tiene ese diálogo. No debe tener. A Rolando Martínez, que anduvo muy despierto, atento como eje central del partido que jugó. Ramón Martínez. ¿Yo qué dije? Ronaldo. Perdón, Ramón Martínez. Ni a los premios, ¿sabes? Sí, ayer en la banca y Pero esperaba. ni a los premios. Así vos me entró. decís que desentonaste. Panorama, tuvo panorama. Nada. ¿O me vas a decir que el otro volantó y él no? No. No. Está perdiendo este señor credibilidad, está perdiendo respaldo. Y acuérdese que Olimpia es pesada su hinchada. Sí. Ayer cantaron el que nos moja la camiseta, no sé qué cosa. ¿Cómo es? Pongan huevo, juegan en el Olimpia y otra cosa más. Hay que salir primero, esta. Y después, ¿y el técnico nada todavía? Y sí, en un momento alguien le decía a Cardona, criticarle pues a Trovato ahora. Le decía a Cardona ¿Cómo cuando te salía. gusta incitar, Gustavito? Cierto, tiene razón Gustavito. Que no, le gusta incitar. ¿Vos crees que va a tener más audiencia así? Pero no estás entendiendo, te estás recordando de cosas. Evidentemente, a la hora de la verdad, hincha le importa un huevo los números, a lo mejor. Lo que quiere es que su equipo gane. Claro. El tema sacando el hincha, cuando vos, te hablo del lado del jugador, cuando vos perdés credibilidad en el grupo, es complicado porque eso te genera dudas y no sabés con qué te vas a encontrar en el próximo partido. Y si eso está ocurriendo en el Olimpia, es bravo. Matías Almeida, Germán, cuando yo estaba, Germán dice, Julio Samanero escribe, Matías Almeida cuando ya estaba para volver a jugar se inflamó de nuevo el tobillo a casa de chikungunya. La semana pasada pudo completar los entrenamientos. Hecha la aclaración en el caso de el post chikungunya y las complicaciones que llevan después. Matías Almeida. Gracias, Julio Samanero. Gracias. ¿Cómo te va, Julio? Arturo. ¿Cómo andas? Bien, Arturo. En Buenos Aires. No te escuché bien, Arturo. ¿Estás en Buenos Aires? Sí. ¿Con Paco Teche? Paco Teche. ¿Y con Elvio? Sí, estamos juntos. ¿Con Elvio? Exactamente. ¿Los tres juntos o 4? Los tres juntos, ahora mismo Elvio está llegando acá y los tres juntos vamos a estar. ¿Y dónde están? ¿En el centro? Perdón, ¿van a un centro de alto rendimiento? ¿Qué se están especializando? ¿En qué? ¿Estudiando qué en Buenos Aires, Julio? Y vamos a conversar con algunos entrenadores que me gustaría conversar un poquitito y lógicamente
ir conociendo un poco el proceso que tuvieron también y el pensamiento del fútbol actual hoy día. Posiblemente hoy a la fiesta estamos teniendo la posibilidad de unirnos con Gareca y bueno, así y día a día conversando un poco, después visitarle un poco a los compañeros que están acá y dar la oportunidad también esta noche creo que esta noche está jugando River con Estudiantes en el Monumental y poder mirar estos partidos también. Vos no vas a pasar desapercibido ahí ya que fuiste de River, Julio. Pero son tiempos diferentes, Arturo, son tiempos diferentes. Yo creo que lo que uno ha hecho siempre en el momento, en el trabajo, en la entrega, siendo futbolista en su momento es muy muy valorado y por acá, entonces la gente hoy día caminando acá por acá te reconoce, muchos paraguayos también y la verdad que es muy lindo sentir el cariño de la gente. Y bueno, va a estar con River, Gimnasia y Esgrima esta noche. Julio, ¿y qué te hacen? Vos seguís todo lo de Olimpia, en todo seguís. Sí, claro que seguimos todo porque somos parte del fútbol, nos gusta mucho y estamos mirando partido a partido cada fin de semana, siguiendo. Ayer no pudimos ver, no pude ver yo el partido porque estaba con otra gente justamente ya en ese horario, pero claro que supimos el resultado, ¿verdad? También de lo que fue el partido de Olimpia con Lucas. Siempre sos muy cuidadoso cuando hablas de Olimpia para no lastimar y cuidar las palabras. Sos muy cuidadoso en eso, Julio. No, yo creo que Arturo no, aparte de lastimar, no hay nada que decir algo que pueda lastimar, nada. Solo hablamos siempre con mucha cautela, siempre en el sentido de que uno busca las mejores expresiones para llevar, uno desea siempre lo mejor también al club donde nosotros también crecimos mucho, nos formamos como jugadores, hace poco salimos siendo también formados ya como entrenadores y también están los jugadores ahí que nosotros conocemos mucho y siempre vamos a desearles a ellos siempre lo mejor, ¿verdad? Porque eso es lo que desea un profesional en un lugar donde pasamos cosas muy difíciles y cosas lindas, ¿verdad? ¿Y Aguirre? ¿Tuviste alguna charla con él? Nada, así como saliste, vine y ahí quedó. Y la verdad que Arturo no tuve yo la posibilidad de conversar con el actual entrenador. Como hablé la primera vez, deseo que pueda pasar bien. Sido bueno por el tema de resultados, ¿verdad? Pero yo creo que siempre hay que mirar siempre en lo que viene en el mañana, ¿verdad? Porque viene también para buscar siempre el perfil que le gusta, ¿verdad? Y por eso siempre dije que espero que le pueda ir bien y que los jugadores también puedan cumplir a cabalidad lo que el entrenador está deseando, ¿verdad? Después lo demás es muy difícil opinar porque uno ya está afuera, ¿verdad? Pero sabrás cosas de adentro. ¿Cómo? Que sabrés cosas de adentro. Una cosa es lo que puede decir adentro y otra cosa es el despelote que este señor tiene en la mente, perdón, la desprolijidad que tiene en la mente hoy. Y no sé, pero yo la verdad que no es fácil esto, la verdad que no es fácil, no. Nosotros lo podemos decir, estamos acá con Paco justamente también y conversamos constantemente siempre porque hay que convivir mucho en el día a día ahí adentro con los jugadores, no es fácil, ¿verdad? Pero yo creo que como es fútbol, como yo siempre he pensado, todo es mejorable, todo se puede mejorar, todo se puede cambiar, todo. Esas motivaciones lo podemos normalmente hacer llegar al jugador. Sabemos la dificultad también que tiene el club, sus jugadores también, jugadores de jerarquía también hoy están lastimados, entonces hay un complemento también que no es fácil, ¿verdad? Pero, nadie desea, se entiende, que no sea una animadversión de quien habla para Aguirre, no va por ahí. Digo esto porque todos vemos fútbol y sin tener un masterado vemos lo que ocurre dentro de la cancha. Me parece que le falta un orden, asesorarse bien, bien acompañado,
conocer bien la casa. Me parece que esa puede ser una salida al ordenamiento que hoy no tiene Aguirre, Julio. Yo creo que aparte es muy importante lo que está diciendo Arturo, la parte del masterado y muchas cosas, aparte de lo que nosotros también hoy vinimos a mirar y hacer, aparte de todo eso, es muy importante el traslado de eso en la cancha, Arturo, el tratar de llegar al jugador. Yo creo que eso también yo aprendí durante siendo futbolista, ¿verdad? Toda esa parte, porque hay muchas cosas que en la pizarra podemos mover, podemos cerrar en nuestras ideas, ¿verdad? Y esas ideas lo tenemos que plasmar siempre dentro de la cancha. Y nuestros jugadores, como te dice, el jugador también tiene que adaptarse a ellos, tiene que estar convencido, y así únicamente es donde conseguimos plasmar esa idea dentro de la cancha. Después podemos hacer muchísimas cosas, podemos seguir. Claro que es importante seguir, mirar trabajo de otros entrenadores. A mí me interesa mucho también escuchar, ver las expresiones de ellos, de tantos años de cancha, de carrera, han tenido éxito y derrota, pero es parte también de lo que vivimos, que es el fútbol, ¿verdad? Entonces esas cosas me interesan también para que mañana también creo que uno lo pueda grabar en la mente y lo pueda también plasmar dentro de la cancha, y después también hay mucho que ver también siempre el manejo del plantel, del grupo. Bueno, es importantísimo porque... Lo estás diciendo vos, ¿así? Manejo, plantel, disculpame la interrupción, Julio, te repito, esto no es un ataque a Aguirre ni pretende serlo. Ojalá pueda escuchar lo que se puede decir de afuera. Nosotros en una función, vos conociendo la cancha y él con la gente que está en Olimpia. Ocurre que hoy Olimpia se ve, y te repito, es un desorden, cambios, alguien que le diga vamos a reunirnos, vamos a hablar, hablaste de credibilidad, de sentarse, echarle. Un día nos dijiste a mí cuando el jugador le decía vamos a hablar, y vos le cerrabas la puerta por decir, y hablabas cuando era necesario 1 a 1, ¿o no fue así? No, es muy importante esto también, Arturo. Yo creo que yo no tengo tanto derecho, atiendo siempre también con respeto, porque ustedes también siempre nos siguen a nosotros, nuestro trabajo, el fútbol paraguayo, todo, no es para atacarle a nadie. Yo demasiado respeto tengo también a los profesionales, y más el profesional que viene de afuera. Nuestro país es una institución grande también, por eso en el primer día cuando hablamos contigo también desde el mayor de los éxitos también para él, ¿verdad? Porque creo que viene por ahí siempre las cosas, ¿verdad? Me gustaría el día de mañana también, cuando me vaya afuera, un ex entrenador que ha tenido éxito siendo jugador y como entrenador en un club, le desee lo mejor, ¿verdad? Porque eso es lindo, ¿verdad? Yo eso le deseo del primer día que llegó también. Sabíamos nosotros también que las dificultades que hay también, y el conocimiento de un lugar es muy importante, lógicamente, necesita tiempo. Y cuando yo siempre manifestaba eso, que decía, cuando están siendo entrenador de primera en un club grande, el tiempo es fundamental para vos, y el tiempo lo vas a tener solamente consiguiendo siempre resultados positivos, ¿verdad? Porque en clubes grandes es mucha la presión, es mucha la exigencia. El entrenador actual sabe eso, que ha recorrido también por clubes muy importantes, ¿verdad? Entonces siempre es importante desear lo mejor, ¿verdad? Por eso digo que el tiempo es fundamental para un entrenador. Nosotros creo que en su momento tuvimos ese tiempo porque teníamos que tener ese tiempo, y teníamos que trabajar también con los jugadores, ¿verdad? Con ese tiempo que necesitamos para salir adelante, ¿verdad? Lo hemos logrado, hemos pasado dificultades, hemos salido. Yo creo que igual Olimpia es demasiado grande. Olimpia siempre ha tenido muchísimas dificultades, más todavía en estos últimos años, y siempre ha podido lograr con los jugadores, con el conocimiento de los jugadores. Eso siempre lo voy a decir, ¿verdad? Porque el entrenador solo no va a poder llevar adelante, sino siempre también con los jugadores, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un plantel muy bueno de juventud, y yo sé que son muy buenas personas también, son a la vez, y van a hacer el esfuerzo necesario también siempre para encontrar el camino ideal para buscar los objetivos. Mucho pasó y seguirá buscando, y vos tuviste desde Elvio, Paolo, y saludo cuando ahí lo vas a tener a Elvio un instante contigo, el tema de la armonía, de la arenga. Eso como es, Julio, el mío, esa comunicación. A lo mejor no es la misma, cada uno tiene un modelo de trabajo, Julio, ¿no? Claro, yo creo que tiene que haber esa diferencia. Yo creo que tiene que haber esa diferencia
el crecimiento del profesional, como los jugadores, ¿verdad? Que que tienen características diferentes, cualidades diferentes, y por eso algunas veces en los partidos algunos tienen diferentes posiciones y saben utilizar sus posiciones, sus características, sus virtudes y sus defectos, trabajarla, ¿verdad? Y claro que el profesional también tiene su forma de trabajar, sus ideas, y está convencido en sus ideas, y vuelvo a repetir, siempre trata de plasmar eso, ¿verdad? Pero hay que llegarle también el día a día y a los muchachos, y hay que tener también paciencia, porque en Olimpia hay muchos jugadores también que van a ir teniendo sus oportunidades, porque mirando el partido pasado, creo que de Villeta, la mayoría que le hemos tenido en la reserva, hoy día están en el plantel de primera, ¿verdad? Y ellos van a necesitar todavía siempre trabajo constante, dentro de la cancha, fuera de la cancha, en la casa inclusive, ¿verdad? Porque hay que tenerlos motivados constantemente, ¿verdad? Porque hoy es así, la actualidad es así, hay mucho trabajo, ¿verdad? Por ahí decimos que no podemos estar en todas, pero por eso yo en algún momento manifesté que nosotros hicimos un poquitito más de lo que podía haber hecho un cuerpo técnico normal, pero eso también no fue porque nosotros teníamos conocimiento, ¿verdad? Entonces espero que también el entrenador pueda tener ese tiempo, lo pueda trabajar, lo pueda llevar y pueda lograr siempre el objetivo, porque el único deseo del profesional y de los jugadores siempre es llegar al objetivo, que lógicamente ganar campeonato, pelear, a puerta está nuevamente lo que es la ilusión de todos, que era también mi ilusión, ¿verdad? De seguir dirigiendo también Copa Libertadores, pero yo a mí en lo personal sé que en algún momento Dios me va a dar otras oportunidades para eso, entonces tengo que seguir mirando y aprendiendo muchísimo, porque hay mucho camino que recorrer, si Dios lo permite. Entonces estamos en ese proceso nosotros, y deseando siempre también al club, porque siempre lo vamos a desear, porque nos formamos, ahí vuelvo a repetir, nos formamos como futbolistas, nos han enseñado muchísimas cosas en el club. Creo que fue mucho éxito nuestro pasar como futbolistas, y también nos ha dado la oportunidad también para ejercer como entrenadores, y nos dio la posibilidad de crecer rápido. Ahora lo que queremos hacer es también seguir buscando ideas nuevas, seguir escuchándoles a profesionales, y mañana cuando tengamos la oportunidad de volver a trabajar, seguir plasmando, ¿verdad? Porque nosotros, como se dice, tenemos que seguir quemando muchísimo tiempo de trabajo dentro de la cancha, y seguir disputando muchos partidos, y con ello van a haber triunfo y derrota, ¿verdad? Eso va a ser nuestro crecimiento, ¿verdad? ¿A vos te hablaron de Guaireña? Sí, yo hablé con el presidente, y habíamos conversado, me escribió, yo mismo le llamé, porque no pudimos conseguir en un día, y hablamos y le manifesté también mis ideas, mi pensamiento en ese momento, ¿verdad? También estábamos con unas posibilidades también, pero queríamos hacer también primero estos recorridos, también ya teníamos marcado con Paco, ya lo teníamos también hablado con Helio que estaba acá también, y queríamos siempre en el sentido de seguir buscando conocimiento, de seguir mezclándonos con gente de experiencia, y mejor lugar era primero acá, de acá, si Dios permite, después habrá también otro lugar para ir, donde uno tuvo también sus pasados, y han quedado muy buenos compañeros, amigos, que hoy día están trabajando en los clubes, siguen estando como directivo, director deportivo. Entonces queremos seguir, ¿verdad? En el camino puede aparecer también otras situaciones de trabajo que seguramente lo vamos a analizar, pero netamente también este viaje acá es... Se cortó Julio César Cáceres. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Decidí, bienestar y certeza exigim Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Qué pena, se cortó con Julio Cáceres. En este mes afíliate a la Caja Mutual ahorrando desde 140.000 guaraníes, y a fin de mes podés ganarte uno de los 2 vales para 2 personas en el Agua Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000 o visitanos en redes sociales como Caja Mutual. Se cortó la comunicación con Julio Cáceres y volvemos. Tampoco le queremos robar mucho tiempo a Julio. Julio, vamos a ir cerrando con esto. Julio, ¿me escuchás?
Sí, te escucho. Cuando vos dijiste irme a otra parte, ¿es fuera de la Argentina o son en distintos clubes con distintos profesionales la charla o te vas a otro país? Son con distintos profesionales acá y con distintos clubes también, y también para después también en otro país, ¿verdad? Que no sé en qué momento, ¿verdad? Pero apenas se pueda, nosotros queremos viajar. Tengo una conversación también con Gilmar, que me gustaría también estar acá por Brasil, por lugares donde pasé, porque como vos lo repetís, tengo compañeros que se han quedado como director deportivo, algunos entrenadores. Me gustaría, ¿verdad?, tener ese tiempo, ¿verdad? Pero de ganas de trabajar lo tenemos, pero este recorrido lo teníamos que hacer también porque ya lo teníamos planificado, porque creo que para nosotros es muy importante estos pasos, estas conversaciones, trabajo también de otros profesionales, ¿verdad?, para llevar y para ir presentando, ¿verdad?, porque en el fútbol nunca se sabe todo. Aparte de todo este recorrido, voy a repetir lo que recién te dije, tan Arturo, todos estos conocimientos que uno pueda tener, conversaciones, el entrenador, yo creo que lo aprendemos como jugador, lo tenemos que plasmar eso dentro de la cancha con los jugadores en el día a día para que sean válidas. Gilmar, ¿cuánto tiempo te representó a vos? Yo con Gilmar hasta hoy día estoy, en los últimos años, en temas de representaciones, estuve con Diego Cerrati en Paraguay. Diego también estuvo de acuerdo conmigo también para poder hacer también este recorrido. Ellos en su momento también se conocieron. Yo a Gilmar le llevé a juntarse con Diego Cerrati también. Ellos hicieron también muy buena comunicación. Nos fuimos a la oficina de Diego. Ellos están también conversando, o sea que estoy con Diego hace prácticamente desde que volví a Paraguay, y con Gilmar estuve casi todo el tiempo que estuve afuera. Él vino a visitarme en Paraguay, estuvo después de campeonar, estuvo conmigo también, o sea que con él estoy muy bien, estoy hoy día trabajando muy bien. Son grandes personas, principalmente personas y grandes profesionales. No tengo que decirlo yo por el tema de Diego, que tiene montones de jugadores que lo pueden decir hoy día, y lo de Gilmar, la verdad que pasé cosas espectaculares con él, tanto como Gamarra, creo que Chiqui, trabajaron todos con él, o sea que le conocen, pero de maravilla. Entonces las referencias son espectaculares, y hay aparte de lo profesional que ya hubo en años anteriores, hay un cariño muy especial hacia ellos, ¿verdad? Y lo representa a Tite, Gilmar, por ejemplo. ¿Cómo? Le representa a Tite, Gilmar, pongo un ejemplo. Sí, y Tite fue mi entrenador en el Atlético Minero también en mi primer año que estuve. Y esos son lo que uno busca, ¿verdad?, especialmente tener eso. Julio, lo de Boca, tu nombre sonó para Boca, ¿alguien propuso o no? Para aclararnos. No quiero decir que hay eso, no, pero la gente que me han traído a mí, lo que fue lo de River y Boca, me habían comentado que también habían hablado también por mi nombre, ¿verdad? Pero yo en ese momento le había dicho, yo creo que Boca necesitaba un entrenador con más recorrido, un entrenador con más experiencia también, porque creo que americaba, ¿verdad? Lógicamente sí, en algún momento hay esa posibilidad de que uno pueda llegar, es algo, pero sería fabuloso, ¿verdad? Pero estamos siempre con todas esas ilusiones, ¿verdad? Por eso estamos haciendo estos pasos que para nosotros es importante, y más todavía estar acá, donde tuvimos la posibilidad también de jugar y de conocer, ¿verdad? Vos no te querés apurar por lo que se ve, aunque te hayan preguntado Boca, se haya insinuado para dirigir a Boca, estás diciendo vos tiempo al tiempo. ¿Y vos rechazaste una oferta de Perú, concreta? Me habló. ¿Quién te habló? Y en otro representante que a través de un momento se había hablado de Melgar, otros me habían escrito también de hoy día de Unión Comercio, creo que era también que me escribieron. Algunos me dijeron que si podía poner mi
mi nombre, ¿verdad? Como para ser candidato. Yo le dije que yo no tendría inconveniente, que solamente podíamos hablar, ¿verdad? Nosotros no lo teníamos, solamente de trabajo, de ir. Está a la disposición para esto, ¿verdad? Son importantes, ¿verdad? Solamente que los necesita resultados. Yo siempre digo esto, ¿verdad? Ahora cerrando, pues está con lo de Boca, insinuaron, preguntaron lo de Melgar y el otro es Unión Comercio. Julio, conociéndonos, y no es un atrevimiento de mi parte decirte que vos no estás necesitando trabajo, vos querés especializarte más, aprender más, y ahí, es decir, no es aquel técnico desocupado que si no trabaja, no come. Arturo, no te copié bien. Te digo que vos no sos un técnico que estás necesitando porque ya tenés los beneficios propios de lo que hiciste económicamente y no estás buscando trabajo como técnico, a eso voy. No, y son comentarios que me habían dicho. Yo te comenté también con el presidente de Guareña que sí hablamos también, y son que aparecen representantes que te dicen, ¿verdad? Si podrían también colocar tu nombre para estos equipos, y yo le digo que se tiene que hablar. Acá principalmente nos hablamos mucho nosotros, si en algún momento hay algún interés, nos hablamos de entrada lo económico, ¿verdad? Porque primero, para mí personalmente me gustaría saber siempre del plantel, ¿verdad? Porque lo económico se puede arreglar siempre, pero lo del plantel siempre es importante saber, tratar de conocer cuáles son las virtudes que puedan tener y cómo es, porque a mí me interesa mucho ir en un lugar también de cómo es el plantel, cuáles son sus proyectos y poder trabajar. Después lo económico, lógicamente, se puede hablar, se puede conversar. Nosotros, creo que vuelvo a repetir, si Dios nos permite, hay mucho camino que recorrer, y seguramente a medida que vayamos también dirigiendo, vamos a ir creciendo, ¿verdad? Y vamos a ir mejorando en muchas cosas, pero para mejorar también es importante conseguir cosas buenas en lo deportivo, en los objetivos de los clubes, mirar su plantel, porque me gustaría siempre tener un buen tiempo en los clubes, ¿verdad? Y hoy día con el fútbol actual no es fácil eso, se necesita mucho, se necesita tiempo, se necesita resultados para mantenerse mucho tiempo, Arturo. Entonces, por eso digo que siempre es importante conocer el plantel y cómo está y cómo se puede sobrellevar todo eso, ¿verdad? Y bueno, Julio, un saludo al aire, saludo a Paco, a Elvio, ahí están trabajando, es un cuerpo técnico, por eso están ahora en la Argentina, reunidos, charlando, ya con la vasta experiencia que tiene Elvio, que le va a transmitir, te transmite a vos, desde luego, con la gente conocida que él tiene, y a Paco Esteche. Un saludo del aire, Julio, gracias por tu tiempo. No, gracias a usted, Arturo. Adiós, gracias. Julio César Cáceres. En este mes afiliate a la Caja Mutual ahorrando desde 140.000 guaraníes y a fin de mes te podés ganar uno de los 2 vales para 2 personas en el Agua Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Mazda BT 50 4x4 full automático o una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299, mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, plan más increíble del grupo Garden. De 12 a 28. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental con 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Coincidencia iba a ser, dirigiendo Melgar, Cáceres, Anta Olimpia. Sí, justo sí, se daba esa situación. Sí, justito. Se dio el llamado a la gente de Melgar, de un sí. empresario. Melgar, la otra opción era Unión Comercio, los clubes peruanos. Y después lo de Guaireña, que lo admitió, pero que él prefería... Hablo más de la situación deportiva, o sea que muchos... No hay resultados que te sacan, él va más por el objetivo deportivo. O sea, él se nota que no está desesperado por volver a trabajar. Y habló de conocer también al plantel del club que lo llama y el lugar. Y Perú, él no estuvo ahí, quizás no conoce lo que es la idiosincrasia del Perú, entonces prefiere esperar. ¿Cómo te va, Yana? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes. El saludo y el cariño de siempre, por supuesto, a todos los oyentes.
Yara Sosa desde Tupí, ¿qué recomendás, qué sugerís en esta semana? Contanos. Por supuesto que te recomiendo a vos, Arturo, y a todos los oyentes que pasen por el Salón de Ventas de Tupí, aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, porque estamos con la gran Maratón Jam con descuentos increíbles realmente en nuestra línea, nuestra marca, la marca de la casa, con el respaldo total y también con el mejor servicio postventa del país. La Maratón Jam está con todo y tenemos realmente muchos productos increíbles, por ejemplo, lavarropas, secarropas, tenemos aire acondicionado, tenemos televisores y también hornos y muchísimo más para que puedas equipar tu casa, tu hogar con los productos que tenemos para vos con precios increíbles hasta en 15 cuotas. Hasta 15 cuotas. ¿Y estas ofertas van hasta el sábado? Así mismo va hasta este sábado 15 de abril y además también puedes comprar a través de tupi.com.py las 24 horas y también el call center que es el 021-569-9000. Es importante recalcar que el horario de atención del Salón de Ventas de Tupí es de 7:30 de la mañana hasta las 18 horas, así que les esperamos a todos. Tenemos cobertura nacional, envío a todo el país. Asimismo también tenemos nuestra exclusiva zona pick-up y además de eso beneficios increíbles si ya sos cliente de Tupí. Tu primera cuota recién a los 30 días y algunos productos también tenemos con obsequios increíbles. Gracias, Yara. La gente estaba hablando de Tupí. Muy amable, Yara. Gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Adiós. Yara Sosa desde Tupí. La pregunta es esta. ¿Vuelve Mateo Gamarra? Sí, ya habilitado ahora Mateo Gamarra. ¿Vuelve Richard Ortiz? Y Richard Ortiz es otra opción a disposición. Van a jugar el sábado los dos. Y habrá que ver si es que juegan el sábado o el martes. Hay que ver si no juegan medio tiempo para estar en ritmo. Y podría ser. Sería lo ideal, pero si la prioridad es el martes, te deja muchas dudas. Porque ayer decía Aguirre que Zárate también está tocado. Salió lesionado Antolín Alcaraz. Después en ataque tiene varias bajas, no está Paiva, que por lo menos salió con molestia. ¿Cuál es el problema que tiene Bruna? ¿Se dijo algo? ¿Salió algún informe? No, y en su momento él había tenido un... Sí, eso fue lo pasado, sí, pero ahora... No, ahora no hubo. No me dan bola. No. Ustedes no me dan bola, Germán Cafa. Me extraña de vos. Vos tenés que saber eso. Vení como delantero. Sos ¿Vos decís que él se tiró del barco porque le habrá dicho bajo? Yo no digo que se tiró. Yo digo, ahora. Si yo veo que hay un interés que juegue, me van a plantear. Si yo digo me duele acá, listo, sacarlo. Pero un ratito, si vos sos importante y vos sabés que no encaja, vamos a hablar. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Hay cosas que no se van a ventilar. Bruera no fue considerado en Olimpia. Bruera cuando vino, era Bruera el goleador de Nacional. Era Bruera. Olimpia se ganó el 9, Bruera. Porque le va a acompañar a Derly González en el ataque. Así fue. Me acuerdo, sí. Y el jugador de fútbol, ¿vos crees que no siente eso? Siente. Tercer delantero del Olimpia, ¿o miento? Y sí, hoy es el tercero. Y después, Moreno Martins, no era tercero. Y llegó a ser cuarto incluso. Y por eso se fue. Sí. Porque vos tenés que defender tu prestigio. Si no te dan bola, y cuando viniste era el rey, y después uno más. Yo no digo que mienta, yo no estoy diciendo que sea mentiroso, Bruera. Pero le diga que el Macabo que jugó tantos años al fútbol y también, mira, se puede hablar, se puede charlar, ¿por qué no juega 20 minutos, 25? ¿O eso no se da? Sí, se da, claro que sí. ¿Ayer por qué le sacó a Paiva? Estaba con una molestia. ¿Y por qué le sacó? No, y porque... ¿Porque no tiene 8? No, y sí. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Fue muy respetuoso casi, nosotros muy respetuoso de la propia entrevista, digo, no fuimos sensacionalismo, si votaba, no fuimos por ahí. El que tiene que tomar conciencia y tiene que escuchar y probablemente hay que cambiar es el propio técnico de Olimpia. Hola puta. Y sí, necesita. Imagino que ya habrá aprendido con varios partidos y varios errores. ¿Para qué le trajeron a Romaña? Para que sea central, no para que cruce la media cancha buscando un cabezazo. ¿Y quién le acompañó a Romaña? Ganó 2 arriba. Yo pregunto al verlo a Romaña, primero, ¿para qué lo trajeron? Estando así como está. Es que está... No se lo ve físicamente. No sé. Él vino sin ningún condicionamiento. Súper excedido, súper fuera de forma. Él vino por propia voluntad.
Senta Cerrati, si había lugar en Olimpia, sin costo. Así vino Romaña, para la oportunidad, pero no es para jugar en ese puesto. Y hoy no está para jugar en Olimpia, no está así Pero no como está para jugar no. en otro equipo, porque va a ser Olimpia solamente. No, pero y Olimpia tiene mucha más exigencia que un equipo... Espera, si vos le pones arriba, nunca vas a ver su defecto atrás. Yo estoy en un equipo chico, digamos, entendiéndote más o menos lo que vos querés decir. ¿Y el jugador no está en forma? ¿Y tengo otra opción? No, claro, Ahora, claro. Si no tengo ninguna opción... Pero bueno, quizás disimula un poquito más porque no se tiene la presión de lo que Olimpia. Olimpia te deja expuesto, mucho más expuesto que cualquier otro equipo. Hoy el fútbol profesional, hoy Romaña tiene más rasgo de un rugbyer que jugador de fútbol. O sea, muy mal, ancho, está muy grande. Coincido. Estaba para Olympia Lions, Ahora, su equipo de rugby, antes que para el fútbol. Esa es la realidad, físicamente está grande, ancho. Vos contrataste un jugador así, o sea, ¿quién lo contrató? No lo contrató alguien fuera del club. Por eso yo voy a la pregunta de ¿para qué vino Romaña estando así encima? No. Pero yo quería volver un poquito a lo de Julio, que dijo algo muy interesante, del tema del mensaje que vos le tenés que dar vos como entrenador al jugador, llegarle al jugador, que te entienda el jugador, lo que vos querés llevar a cabo. Y sobre todo, ser creíble. Fundamental lo que marcó. Y yo no te diga vos eso. Sí, pero también si vos... lo dijo un entrenador que estuvo en la casa. Pero no es solamente en Olimpia, en donde fuese. No, en donde fuese. Tiene que ser la credibilidad, lo que yo te transmito y lo que vos recibís. Exacto. Porque si yo vengo con una bola terapia, que vos sos jugador de fútbol, y tenés lo que recorriste, enseguida vas a enseguida te vas a dar cuenta. Enseguida te vas a dar cuenta que habla más de lo que hace. Yo no digo que ese es el caso de Aguirre. Lo que Aguirre necesita, no es Mora que diga, mira, están hablando mal de vos. Eso no es. El primero que debe admitir la autocrítica es Aguirre. Eso es fundamental. Segundo, venís, sentate a mi lado, uno de la casa. ¿Quién es su asistente? El asistente hoy es Juan Berseri, también uruguayo. ¿Quién es su asistente? Su asistente le conoce como él. Él tiene que tener como asistente uno de Olimpia adentro y de la casa. Ahí con él. Que se le vea, si es posible. Eso no es en descrédito del otro. Que se le vea. Este es. Entonces sí, yo no digo que sea una aportación ni algo ficticio. Algo concreto. Sí, porque todo su grupo es de afuera hoy. No introdujo a nadie del mundo Olimpia. Quizás algún que otro le sugiera, pero no trabaja en el día a día cercano. Y bueno, pasamos Olimpia. Por así decirlo. ¿Y Pucumaina? Y hay preocupación. La gente salió disgustada ayer. Hasta Cardona. Largo. Estoy entendiendo. Sí, ahora yo te voy a decir guaraní para que me entiendas. Ese es el tema de Olimpia. Vos sabés, un equipo Olimpia no sabe cómo juega. Sabe que tiene actitud, porque va a tener que actitud por responder a la propia camiseta y a su hinchada. No hace falta que le diga al técnico. No sabe cómo juega y no sabe a lo que juega, que eso también es grave. Sí. Pasate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Santa Elena nos espera que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Vos tenés alguien del Olimpia que nos diga con quién está Aguirre en Cerro? Estando Santo y Gavilán. Reserva formativa cuando va a Saba. Ahí al lado. No se lo ve en la cancha, pero tiene todo. Mira, fulano. Ahí Aguirre va a la reserva, va. Sabemos que va. El tema, esa comunicación la va a tener que tener. Y Cerro tiene con Saba. Saba lo primero que dijo cuando vino acá, quiero conocer bien la casa. Claro. Es lo primero que dijo. Inteligente. Quiero saber bien cómo va adentro. Seguramente habrá reunido con los dirigentes, vamos a hablar, vamos a charlar, y lo tiene a Gavilán y lo tiene a Dos Santos. No asegura el éxito, no asegura, pero hay una comunicación. Sí. Pregunto, Aguirre tiene, ¿no? Y da la sensación que no, y que el que hoy lo está asesorando es Aitor, que insisto, tampoco está 100% compenetrado. Por eso no está hace más de un año. ¿Jugó en el Olimpia? No jugó en realidad en ningún lado. Hizo trabajo como entrenador en su momento. Dando el ejemplo que dio Arturo de Cerro. ¿Está hablando de? Gavilán y los dos jugaron en Cerro. Jugaron, ídolos, fueron campeones. Saben cada esquina de Cerro. Tienen el ADN de Cerro. O sea, son cosas muy diferentes. Y bueno, pero vos sabés, Francisco López, quién ayuda, quién colabora con Aguirre, de Olimpia. No recuerdo el apellido. No son asistentes. Alguien de la entraña. No.
delante de Tigo Sports, él cuando se va y se sienta, tiene su entorno en Olimpia de técnico. Un exjugador, alguien de la casa. Aitor García era el... Y él es la voz del consultor. Y encima es cierto lo que dice Fabián, el técnico de reserva, que es el que debería darle detalles, también llegó este año. Aureliano Torres tiene unas cuantas fechas nomás al frente del equipo. Él estaba en Sudamérica, estaba en Guaraní. Olimpia hoy, mirando en general, no tiene alguien de la entraña de Olimpia trabajando en Olimpia. Y voy más a profundidad. Porque si miramos es lo que dije, Olimpia no es solo el técnico, Olimpia. Coordinador de inferiores, Iván Vázquez, español, llegó recién. O sea, ni eso tiene Olimpia como para decirle este juvenil va a andar. Pero este vos no. podés tener Vázquez, Aitor, acá, ahí. Y acá, no uno que ventile, coño, eso. Claro, un tío USA. Eso, no eso. Alguien que te diga, mira, este yo le conozco. Claro, que haga un estudio de lo que hay. Yo le conozco, este jugó aquí y se mueve aquí. O sea que lo asesore bien. Eso. Y entonces Aguirre va a dejar de ser visitante. Está a la vista que no hay. O sea, evidente. No hay. Y eso pues ya hablamos nosotros, que él desconoce lo que hay adentro. Entonces ese es un tema que hay que ver hasta cuándo. Él tiene tiempo todavía. Y sí, fui muy claro. Víctor estuvo en la conferencia y los colegas. Copa, del campeonato de Ceausescu. Entonces, si voy a apuntar la copa, asesorate. Claro. Escucha varias opiniones en lo que vos querés. Y que se olvide Olimpia de Delhi, que porque no está Delhi. Delhi no va a estar hasta el próximo semestre. Que se olviden. Saúl tampoco. Sí. Entonces tiene que jugar sobre su realidad. Sí. ¿Cómo va a conformar la línea defensiva cuando todo tiene que adaptarse a lo que tiene? Y bueno, pero para adaptarse tiene que haber comunicación y yo te tengo que creer. Si vos me hablas y vos querés que te escuche, una cosa, yo te puedo mirar, pero no te puedo escuchar. No, y aparte te tengo que creer así como bueno, en tu idea, yo no sé comulgar si con lo que vos querés. Hoy la cosa es tan horrible para Aguirre. Sí. El gran respaldo le da Cardona. Cardona dijo lo que dijo después de una victoria. El triunfo y los fracasos, cuidado, ya dije, ya en el momento que son. Entonces no vaya a hablar eso en victoria, porque es doloroso después cuando la derrotan lo hablas. Y eso dijo. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Pero que no nos dedique después Cardona a nosotros, sí, es que esto mejora. Esto es una advertencia. Acá en esta mesa es una advertencia. ¿Cuándo dijo eso? Él dijo eso después de ganarle a Libertad. ¿Quién hizo el gol? Metió Bruera sobre la hora. ¿Y por qué no está Bruera? Por eso que vos decís que tiene una molestita, veo. Y no, así dijo Aguirre ayer. Era el tercer delantero del Olimpia. ¿Quién hizo el gol? Y Bruera este día salvó. ¿Y quién le dio este pase a Cardona? Bruera le dio. Para que Cardona dijo lo que dijo, Bruera le dio el pase. Gol y pase. Y ahí Cardona dijo lo que dijo. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Y Bruera es el tercer delantero. Guste o no guste Francisco López, ¿sí? No tiene cabida. No tiene. Hoy obligadamente cuando se recupere va a estar, pero obligadamente. Ese ya estuvimos hablando. Si es que ¿sabes qué? Déjame jugar 30 minutos y después sigo. No sé si va a estar. No, y antes cómo estaba. Espera, Francisco, antes cómo estaba. No estaba. Y después, ahora no quiero jugar, tengo un dolorcito, un muñeco, ¿cómo se llama ese? Y después, si vos vas a jugar y sabes que Hernán Capa, jugana hasta donde pueda. Y yo te voy a caminar cuando te necesite. Y sí, cuando ves que no tenés el respaldo. ¿Sabes? Hay otro punto, por ejemplo, lo de Alan Wilk. La vez pasada ni convocado, ayer apareció. Y cuando Olimpia necesitaba de delanteros, ayer apareció, es cierto, no ya en un momento de urgencia no pasó nada con él. Sí. Pero digo, en la conformación de la banca, vos te das cuenta que no conoce la casa, y también hay una realidad, hay muchos lesionados, sí, todo lo que quieras, pero no, lo que tiene no. Yo creo que antes de necesidad de delantero, Olimpia lo que necesita es saber a qué juega. ¿Y con quién? Claro. ¿Y con quién? Ayer Romaña terminó jugando de 9. Sí, lo de zaguero central. Es sobre Romaña, porque la verdad me llama la atención el dato que me están dando, es alguien cercano al jugador colombiano. Dice que ahora él bajó mucho de peso, que él ahora se está empezando a sentir bien.
Imagínense entonces cómo estaba cuando Olimpia lo contrata Ahora, en aquel momento. Ahora en este momento ahora, dice recién que... ahora. Sí, ahora Que él acaba de está. terminar la primera rueda. Exactamente. O sea, pasaron Espera. Quiere decir que él Parece vino, que ustedes tienen pero- tapones en los oídos. Ustedes me ponen nervioso, niño. No te da una ¿Qué nervioso. dijo Regis Márquez? Pollo Recalde jugó en Olimpia. Excedido de peso. exactamente. Ahora Lo recién dijo al aire. Sí. ¿Y quién es ¿Y quién estaba al frente? Elvio Paolo Rosso. Y otra cosa más. El jugador Germán Cafa, vos no le vayas a hacer a todito el ejercicio igual porque uno siente más y otro menos. Claro. Yo nutricionista y vos que sos chef. Cada cuerpo es diferente. No voy a decir, hagamos toda esta tarea física porque hay otros que necesitan más peso para hacer lo mismo que otro miento. Sí, claro que sí. A mí me enseñaron que hay uno que necesita más, le hacen bajar de peso y rinde menos, ¿o no es cierto? Tal cual. ¿Eh? La le carga- hacen bajar de peso y rinde menos. No, y vamos Como a- la recuperación es distinta de uno a otro, lo hablamos Claro. la otra vez. Que la gente de tez morocha se recupera más lento que el blanco. Yo lo comprobé cuando estuve en Colombia. Bueno, la forma de trabajar es lo mismo. Algunos necesitan más carga, otros menos carga. No, y aparte tema de la edad también, o sea, por ejemplo, la edad. no es la misma la carga para Antolín que para Alan Wilk. ¿Con quién juega Olimpia? Nacional el sábado, en para 1:19:30. Y hoy juega Cerro. Así es, antes de Melián. Partido vital. Sí, señor. Y para mí Libertad después. El partido. ¿El partido vota ahí? Sí, vamos a estar ahí. ¿Y si cambiamos? Se puede hacer un problema. No, tranquilo. En Tupí, hasta el sábado tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Visita el showroom más variado del país en Avenida Boyán, esquina Músicos del Chaco, 7:30, 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto comprar en la web de tupi.com.py. Y atención toda la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú, porque todos tus pedidos enviamos 100% gratis hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Acá tengo fotos de... Terminó ya el tema de Saba con Dos Santos y con anote papel. No es que voy a anotar en mi celular nomás, con papeles, como tiene que ser la vida. Hoy pues todos anotan en el celular nomás. Y ese es un error. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Si le podés llamar a Héctor Melgarejo, ¿cuántas entradas ya se vendieron? Solicita el crédito de vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés desde el 15%. Para más información, comunicate al 248-8000, ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, tu mejor opción. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Macheta recordando los rendimientos defensores del arquero Calamar. Hoy cumpliría 81 años. 81 años. El negro Marcheta. Pero famosísimo, Famoso por la frase que tiraba siempre. Sí. Una vez me contó mi compañero Nero Galván. A uno le dirigía puse en Racing, el le dijo... otro. ¿La puedo contar o no? Sí. Sí, el marcador central. ¿El que Le jugaba dijo, Olimpia? sí. Negro, lo dirigía él, o sea, era su gol. Negro, vos sos tan bruto que si te pongo El dos apodo. medias de diferente color, te pegás solo. Y después le dijo, hijo de B. Sí. Héctor, ¿cómo te va? Bien, Arturo, ¿cómo andan? Bien, ¿qué tal, Héctor? Bien. Acá, ¿Cuántas expectante ya. veces miraste el cielo hoy? No, ni mi idea, Arturo, concentrado. Lo importante es los 3 puntos ahora. Pero Antonio pasa por el comercio. Pues es lógico que la recaudación sirve. Las dos cosas van de la mano. Digo por la inclemencia del tiempo para hoy, Héctor. Sí, pues ya metido 100% Arturo en lo que es el partido. Ya lo único importante es salir victorioso el día de hoy. Bueno, contanos entonces, pero te vamos a preguntar, ¿cuántas entradas vendidas hay o no? Te juro, Arturo, que ni mire. A la puta, entonces qué increíble. Ayer era entrada, venta, como estamos, hoy todo es compenetrado, lo que vos considerás que antes Cerro. Habla del partido, Héctor, ¿qué dice Humberto el Botellón? Y nada, están ahí concentrados en el hotel, ya viendo varios cambios para el día de hoy. Varios que vienen, regresan, algunos que entran por primera vez. ¿Quién marcha por primera vez? Roland Escobar. Ronald Escobar. Yo como recambio, como titular no recuerdo si ya jugó. Había ingresado en el segundo tiempo en un partido. Él es delantero, ¿verdad? Roland Escobar. Sí. Y danos el equipo, Héctor. Porque Humberto no va, él siempre da el equipo antes.
Es que capaz que sea alguna duda. Sé que por izquierda regresa Rojas. Blas también regresa. Elio Vera también regresa, Arturo. Pero después no sé cómo va a armar. También estuviste compartiendo con los muchachos. Papaleo. La línea defensiva sí tengo clara, pero ahí del medio para arriba tenía todavía dudas. Papaleo en la portería. Papaleo en la portería. Lateral derecho a Walter Cabrera. Benítez con Franco y Rojas. Ahí entre el medio y arriba tenía algunas dudas todavía. Sé que los confirmados son Blas, Elio Vera y Roland. Y bueno, vamos a hablar también con el técnico que nos va al equipo para hoy, así ya estamos anticipando. Más que anticipar, tener conocimiento. Héctor, un saludo al aire, gracias por tu atención, muy amable. Ahora compenetrado en el partido. En otra oportunidad, ¿cuántas boletas vendidas ya? Chao, Héctor. Chao, Héctor Melgarejo. Carnes Campo 9, disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción, te esperamos. Sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendío, escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión, una reu se vuelve un after se vuelve un sunset, el espacio que todo queremos para nuevas experiencias. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. ¿Y Cerro qué hay? Y hoy Cerro no tiene a Patiño en la zona del medio. Va a jugar sí, Piris atrás y Bobadilla va a jugar en el medio. No juega Carrascal. Sí. Y contando los extranjeros. La molestia de Lucena. Sí, Lucena que dejó de ser considerado desde el partido de Libertad. Exacto. ¿Molestia de qué? Y tiene una molestia en el gemelo. ¿Qué es lo que no fue considerado? Y él después de Libertad ha cambiado en el entretiempo y ya no volvió a concentrar. ¿Y por qué no volvió? ¿Sigue con molestia? Y está con molestia. ¿Esa es la razón? Sí, eso dijo Sábado en conferencia. Y por el tema de los extranjeros, Churín no está para arrancar. Así es. Porque va a jugar Jam, va a jugar Brock. Baez, Carrizo y Aquino. Dependía del tema de Brock. Sí, depende del tema de Brock. ¿Quién no va a jugar? Y Churín de entrada no. Va Morales con Fernando Fernández. Estuvo en el banco. Entonces, y terminó ingresando él por Carrascal para hacer porque compensar el tema del cupo extranjero. Pero Churín va a jugar de acuerdo a las circunstancias del partido. Y sí, yo creo que va a entrar. Sí, solo que va a tener que hacer 2 cambios juntos como hizo la vez pasada para que pueda acomodar. Pero sabe. Y sí, tiene que. Bueno. En algún momento va a entrar seguro Churín. En Universidad La Paz comenzá a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresá a universidadlapaz.com.py. ¿Quién pidió que apaguen el aire? Pancho. Llegó y tocó. No vamos a tocar, Pancho. No toque más, Pancho. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y Rueda distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Primero, Papaleo recupera la titularidad. Sí, la vez pasada jugó Junior Valbuena. Sí. Y la anterior jugó Papaleo. Sí, pero él arrancó. Sí, Papaleo empezó con el y después perdió la titularidad. Después de ese partido que pierde ante Guaraní. Perdón, el arquero de Luqueño, ¿quién es? Falcón. No, ese es el apellido. ¿Quién es? Bueno. No, a mí no me vengan con ahora vi que hizo un video en Ecuador de mañana, ¿no? Gastándole a Olimpia. La gran franquicia. ¿Quién es Falcón? Ramón Jiménez, ¿cómo te va, Ramón? ¿Cómo estás vos? Salud cordial para los compañeros ahí y para la audiencia. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para esta noche, Ramón? ¿Sabes? Y mucha alegría, mucha me está fallando. Mucho fútbol en los Bocas. Eso es lo que estoy preguntando pronóstico del tiempo. ¿Sabes por qué? Por la cancha, por el partido, por el terreno, te habrá dicho Hernán Rodrigo López, el técnico. No es un detalle menor. Ahora estoy... No, claro que sí. La cancha, obviamente, con tanta agua caída y aguanta hasta cierto punto, pero el drenaje, como te digo, no va a alcanzar para tanta agua. Esperemos que así como está diciendo el pronóstico, esto mejore con el correr de las horas y tengamos un gramado listo apto para la práctica, porque estamos hablando de 2 equipos que juegan muy bien, tratan muy bien el balón, así es que para que el espectáculo esté asegurado, la cancha tiene que dar. La cancha en el ojo, sin que vos digas, mira, nuestro campo no está, pero es la realidad. El campo tiene que dar, el campo es fundamental. Y van a enfrentar al mejor equipo del campeonato, Ramón, que es Libertad. Por supuesto. Por algo está donde está. Sabemos bien que en todas las líneas tiene muy buenos jugadores, trabaja muy bien
en todas las líneas y tiene un buen equipo, o sea, que ahí la prueba está a la vista, pero es el tipo de partido que da gusto jugar, que nos ayuda a nosotros a hacer bien las cosas y sobre todo si queremos estrechar la distancia o achicar la distancia en términos de puntos, tenemos que ganar hoy. Y los muchachos, yo estoy llegando a la concentración ahí para almorzar con ellos. Chikungunya, ¿cómo anda el tema por ahí en Dos Bocas? Ahora mismo nada, se fue. Se fue. Chikungunya se fue. Por de pronto ningún integrante del plantel tiene chikungunya. Gastón Gil Romero vuelve al equipo, Ramón, importante. Gastón Gil Romero ya está habilitado después de cumplir la sanción de una fecha, es que está habilitado. ¿Cómo están las cosas? Yo creo que sí. Hay un tema con él, digo, repasando números, en 9 partidos que jugó tiene 7 tarjetas amarillas. Ya los árbitros lo ficharon como amonestable, por así decirlo, ¿verdad? Hay alguien que lo habla, que de repente le va a ir diciendo, mira, hay que bajar un poco esta cifra. Así mismo, cuerpo técnico, departamento de fútbol también. Pasa que cuando el equipo es corto en el medio campo, se expone mucho al volante de marca principal. Se expone en el sentido de que pierde un balón, hay que recuperar y a veces la intensidad del juego hace que uno vaya con todo, entonces eso suele pasar y bueno, eso ocurrió en Olimpia y bueno, recibió la segunda amarilla, pero esperemos que con el correr de la fecha él también vaya mejorando eso. Y bueno, Ramón, un saludo del aire, tenemos la cobertura de Monumental, se avisó un partidazo ahí en Dos Bocas. Chao, Ramón, gracias. Abrazo grande, Arturo. Y gracias a vos. Bueno, cantidad de boletos vendidos en Cerro. Arrancamos hasta ahora. 800. Hasta ahora. Hasta las 12:52 para ser más preciso. ¿Vos? 1000. ¿Vos? 860 entradas. 2500. Pérez. No sabe. 500. Más bajo. A la puta, ¿por qué, Pio Memi? En Cerro, digo, 320. En Cerro, ¿se entendió lo que digo? Sí, claro, en el club, en la sede del club. En la sede del club, en la sede del club. Después aparte se compra por internet. Claro, en la sede. 220. En Cerro, ¿cuánta entrada? 200. 120. 150. 80. 350. Vos paré de fuera, lo ya. ¿Cuánto dijiste vos? 200 dije yo. Abajo, fuera. ¿Vos? 150. ¿Y vos? 80. ¿Y vos? 120. Ganó Germán Cafa. Brillante. Hasta las 12:52. 127 boletas vendidas hasta ahora. 127 en Cerro. En la sede de Cerro, pero igual sí, está... sí, no, lógico. En el Defensores, sí. A partir de las 13 se venden. Yo hablo... Justo esos oyentes consultaban al no, Twitter Cerro, si se venden en el estadio y sí se venden en el desde estadio. Desde las 13. Se venden en el estadio. Lo que digo, en Cerro se vendieron hasta ahora 127. En El Fabriquero nos encaramos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero Pegre, El Fabriquero, momentos para recordar. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Estamos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Y en el tanque con la mejor calidad de Shell Fórmula Super, Shell Regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precios, precios bajos, calidad Shell. Ya que hablamos de recaudación, ayer el monto recaudado al luqueño no le alcanzó ni para salvar probablemente el espectáculo. 53 millones, apenas 53 millones 40 mil guaraníes. 1.872 pagantes y 1.979 ingresantes. ¿Cuánto? 1.979 ingresantes, 53 millones 40 mil guaraníes apenas la recaudación. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900 bono incluido, acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con todas tus tarjetas de crédito Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión, banco más digitales, más humanos.
Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. 13 puntualmente. Penalty, te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Prendete a nuestra próxima feria de invernada televisada el 19 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. Asegura tu lugar hasta el 14 de abril al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganaderías de más de 30 años. Por cuarta vez explotó la doble chance. Esta vez el cartón ganador de 150 millones de guaraníes es el número 555-212. El próximo ganador puede ser vos. Peticionete Sheporemoy. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Lavarropas Win 6,5 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Queremos hablar con Iván Almeida. ¿Puede ser, yo? No técnico de Tacuarí. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Kumotire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontradas en Chacomar y sus distribuidores en todo el país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumotire. Sí. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Una pequeña aclaración sobre Roland Escobar. En realidad ya fue titular un partido, el delantero de Ameliano que hoy se perfila. Jugó ante Guaireña de entrada el partido en Villarrica e ingresó en otras 2 oportunidades. Acumula hasta aquí 114 minutos en la primera división. Delantero de 21 años, 1,85 m de estatura para Roland Escobar, que hoy está anunciado como titular ante Cerro Porteño. El arco. ¿En el arco quién está? Ameliano. Papaleo va a ser el arquero. ¿Y cuántos partidos jugó lindo Papaleo? ¿Sabe por qué? Porque ustedes no le dan bola a Falcón, el arquero de Luqueño. Falcón estaba en la Liga de Quito antes de llegar a Luqueño el año pasado. Falcón? Ayer cuando parecía que salía le dijeron, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Le dan un gran valor al arquero Germán Cafa, vos que sos arquero que fuiste. Sí. No jugó la primera fecha porque venía lesionado. Peralta era el arquero de Luqueño. ¿Cómo te va, ahijado? Padrino, hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están todos? Él es mi ahijado futbolístico, Oscar Chiquito Jiménez. Contanos, Oscar, que buena asistencia para el gol, ¿eh? Muy bien, chiquito, ¿eh? Sí, a los 6 años soy mi padrino, ¿verdad? Bautizado. Sí, no, bien. La verdad, contento, feliz por el grupo, por el club. Era un partido muy importante y gracias a Dios entré y pude ayudar al equipo, ¿verdad? Te hago una pregunta, Monga Chiquito Jiménez, que te enseñó la vida futbolística, saber dónde, cómo aguantar, saber en qué momento abrirte, eso que te enseñó la vida es lo que transmitís en la cancha, chiquito, ¿eh? Sí, así mismo tenemos que buscar una maña, algo ya ahí también, ¿verdad? Ya que después de tantas cosas que pasamos cuesta un poquito más tener la dinámica o correr o estar picando así como pica Ney, por un ejemplo, que uno de picar mucho al cuadro, aquello. Entonces trato de ubicarme, de usar una malla, de explotar mi virtud, que es jugar con la pelota, la verdad que me gusta. Y bueno, gracias a Dios ayer pude entrar y a Ney, que le conozco, que es uno que pica ya los espacios, eso pudimos aprovechar y marcamos ese un gol de con que ganamos ahora. Oscar, ¿y cómo fue cambiante esa parte final? Porque se da el gol de Tacuarí, que después se anula por la mano, y un rato después convierten ustedes las sensaciones distintas en poco tiempo de diferencia. Sí, no, cuando entra el gol de Tacuarí, creo que ya a los 84 también, no, ahí
cuando Marco me dice que tocó la mano, en serio me decía como 4 o 5 veces, le preguntó a Marco, mano, viste, seguro le decía, porque nos quedamos y el referee de Línima dijo gol ya, y entonces nos quedamos esperando la decisión del VAR, pero Marco me decía las 5 veces, me dijo, sí, para mano fue, me dijo Marco. Entonces ahí estábamos con esa duda y la verdad que sí, era terminado en gol ese, se nos iba a costar el partido porque ellos estaban bien cerrados también y nos estaban esperando y jugando al error nuestro, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios y la Virgen se anuló y en eso pudimos marcar nosotros con esa linda jugada ahí con él y nada, contento y feliz porque era un partido no de 6, de 9 puntos creo, porque como ellos nos estaban sumando también era el momento de alejarnos ahora. ¿Y cómo analizás este momento al mirar la tabla? Por rendimiento y por otros partidos, ¿considerás que hicieron la cantidad de puntos que por ahí merecían o algún que otro partido se siguen lamentando en el cual podían tener más puntos aún en este momento? Sí, yo creo que como dije ayer, para mí que fácil podíamos tener 6 puntos más. Y creo que el club, o sea, el equipo está muy bien, creo que igual así todo con esos partidos que se dio, estar con 18 puntos ahora es casi excelente, ¿verdad? Pero sí, el partido contra Guaireña que faltando 10 segundos no empatan, y después el partido de Reci y Almeliano también que eran con rivales directos donde no jugamos bien, no jugamos como quisimos y nos costó los partidos, ¿verdad? Para mí que fácil podíamos tener un 6 puntos más, pero estamos muy bien. Ayer era un partido clave que sacamos, ¿verdad? Ese partido importante y nada, hay que seguir trabajando humilde y hacernos cada día grupalmente fuerte, que es lo que te lleva al objetivo, ¿verdad? Y bueno, ahijado, que te vaya bien, te sentimos bien. Ayer te debía distinguido como la figura antigua Portamina, que hacía un saludo al aire, chiquito, gracias. Sí, no, como siempre agradecerle a ustedes, yo siempre estoy a las órdenes y también hacerle lo mejor, bendiciones y nada, mandarle un saludo siempre a todas esas personas que ellos saben, no hace falta nombrarle, que saben que están conmigo en las malas y nada, éxito a ustedes, bendiciones también para ustedes cuando quieran a las órdenes. Gracias, Oscar Chiquito Jiménez. La mejor opción para instalar su industria depósito fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. 136. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. ¿Cómo te va, Gonzalo Falcón? Buena, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo andás, Gonzalo? Suerte, ¿todo bien por ahí? ¿Estaba para abandonar la cancha ayer o no? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ayer estaba sintiendo una molestia vos en pleno partido. Sí, sentí una molestia que traía en la semana, pero no era nada grave, por suerte todo bien. Así que nada, estamos bien. ¿Y qué hiciste vos en redes sociales? Te tenía un anteojo tomando mate, ¿eh? Gonzalo. Estaba tomando mate. ¿Y qué dijiste? Pero... ¿Qué mensaje tenía? Sí, que hay gente... ¿Qué mensaje tenía ese que Gonzalo Falcón? ¿Cuál, el video? El video. No, nada, era un mensaje que la mañana estaba hermosa, nomás era por el triunfo, o sea, la alegría que tenemos todos por ganar un partido que sí que estaba duro. Entonces nada, fue un video que había prometido, ya me habían dicho si ganaba que haga ese video, y ya había prometido, nada, ese día tuve que cumplir nada más, pero no quiero generar polémica ni que nadie se enoje, que sé que algunos capaz que lo toman mal, se puede enojar y está bien, pero decirle eso, que no era para generar polémica ni para que llegue a otro lado. Sé que se hizo muy viral el video, me di cuenta, no era la idea, pero nada, había prometido, tuve que cumplir y ya está, pero no, como digo, no era para que se enoje nadie ni que se lo tome a mal. Está bien, las repercusiones. Porque estamos contentos. Las repercusiones van a ver. ¿Y quién te dijo que hagas eso? ¿Ah? ¿Quién te dijo? ¿Quién te propuso? No puedo dar nombre, pero me habían pedido. Bueno, no Gonzalo. Fue de acá, de Uruguay. Está bien. Con Gonzalo Falcón, Germán Cafa, explícale quién sos, o se conocen. ¿Qué tal, Gonzalo? Te saludo a Germán Cafa. No tengo la suerte de conocerlo. Te digo que los hinchas de Olimpia se molestaron mucho por ese video. Pero bueno, hiciste la gran franchela. ¿Qué tal? Hola, Germán, ¿cómo estás? Bien. Sé que se pudieron enojar, lo dije, me imaginé y no era la idea.
ahora ya está el video, pero no era para llegar a eso. Sé que se ha hecho muchas veces, ¿viste? Pero se generó mucha polémica y se hizo muy viral, como digo, no era la idea, era para tirar un videito ahí que había prometido, como me lo pidieron, justo se dio que ganamos y nada. Quise decir que estamos todos contentos, Lu, que nomás era para nosotros. Está bien, no era para nadie más, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué tal en Paraguay, Gonzalo? ¿Te acostumbraste ya al país, al fútbol, al clima? Sí, por suerte me adapté muy rápido. O sea, lo más complicado era el clima cuando llegué en enero, que hacía mucha calor, estaba fuerte, pero me adapté y ahora igual se calmó la temperatura, por suerte. Después el país, muy lindo, me gusta, muy cómodo, me adapté enseguida, que eso es bueno, así que nada, disfrutando y pasándola bien, por suerte. Claro, porque vos venías de Quito, de altura, frío, y acá estás en el llano, calor, humedad, a eso iba la pregunta. ¿Y el fútbol qué tal? ¿Qué te parece? Mucho juego aéreo, ¿no? Sí, el fútbol, sí, mucho juego aéreo, pero lindo también, muy técnico, me gusta, es intenso también. Van fuertes a lo que veo, comparado, yo estuve ahí en Ecuador, que también era técnico y todo, pero acá noto que las divididas son más fuertes, se juega muy fuerte, eso es bueno, el fútbol paraguayo me gusta, no lo conocía bien, pero después me adapté por suerte y es lindo. ¿Y al club, Luque? No es fácil, ¿eh? Un club, mucha convocatoria, mucha presión, ¿qué tal? No, sí hay presión, pero yo soy un jugador que siempre prefiero la presión, prefiero tener presión y tener gente que te presione, que quiera ganar todos los partidos. Es lindo jugar con nuestra hinchada, nuestra cancha, eso es algo a favor porque alientan todo el partido, no van a todos los estadios, eso está bueno. Así que nada, espero que las cosas sigan saliendo bien, seguir con triunfo, que estoy muy cómodo en el club y muy agradecido. Gonzalo, el tema de tu pase, hoy ¿a qué club pertenece? No, a mí el pase, no pertenece a ningún club. ¿Vos llegaste entonces como jugador libre y contrato de un año? ¿Con Luqueño por cuánto firmaste? Sí, un año, jugador libre llegué. Gonzalo, ¿cómo te va? Felicidades por el triunfo. Bueno, consultarte, ayer te vi animadamente hablar con Alejandro Silva, por ejemplo. Hay muchos uruguayos en nuestro país. Antes del partido, durante el partido, no sé si después, ¿en qué consistía esa conversación? ¿Ya tenías una amistad con Ale Silva o lo conociste aquí? No, Ale Silva lo conocí acá personalmente. Sí, lo vi, lo seguía siempre. Sé que hace tiempo está acá, es ídolo, pero acá nos conocimos personalmente, nos hemos juntado y nos hablamos antes del partido por mensaje, en el partido, y hoy mismo nos escribimos nuevamente también, nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación, es una excelente persona, de jugador ni que hablar, y pero hablábamos algún chiste, alguna broma ahí, jodíamos y más nada, nos llevamos bien por suerte. Y hay muchos uruguayos. Sí, ayer el cabezazo pasó cerca, el que metió a Ale Silva justamente. Pasó cerca. Sí, eso mismo le dije después que tenía ganas de hacerme un gol, que no sea al vivo, pero nos llevamos bien. Gonzalo, fuerte abrazo, muchas gracias por el tiempo. No, tranquilo, muchas gracias a usted, un abrazo, a las órdenes. Gonzalo Falcón, arquero del Sportivo Luqueño. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Se puede poner el aire acondicionado acá. ¿Dónde está el baillo? Se puso en calefacción, Pancho. ¿Y cómo iba a poner calefacción? Feliz cumpleaños, Pancho. Feliz cumple, Pancho. No hay calefacción, sí, hoy estoy sorteado. ¿Para qué poner calefacción? No, ¿cómo prende el otro para que...? ¿Para qué pesado? ¿Para qué poner calefacción? ¿Qué? Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ya me apagaste otra vez el ventilador con mis ropas mojadas, boludo. ¿Qué es lo que te molesta y apagar el ventilador? ¡La reputa! Toda mi ropa llena de agua y no, carajo. Parece, Sí, Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. 1313. Blinda tu vehículo contra el camino. Vení a Arimark y arma tu combo con el polarizado Santec Cerámico Kit PPF Smart de Santec Reaction.
Superman y Exolshed. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Quién es puntero en el porcentaje? Yo tengo 35. ¿Y después? Después Francisco López 33. 2 puntos. Jorge Sosa 31 y Germán Cafa 29. Solamente 29. Y pues yo agarré el equipo como estaba en el descenso, lo fue levantando un poquito. Levantó Piago. Y sigue igual que... Arrancó con el peor puntaje que en ese momento era del niño. Sí. Claro. ¿Y ahora cómo está? Y sigue, no, pero 6 puntos abajo igual. O sea, se mantiene peleando el descenso. Solo nos bajan. Y bueno, aquí la estoy remando en dulce de leche. Está bien. ¿Qué va a hacer? Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, vamos. 13-14. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. El instante porcentaje. Todo momento es bueno para disfrutar Lactoland, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactoland, la marca número 1 en la salud de cada día. Puff Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puff Energy, calidad éticos. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? El primer partido de la tarde, Ameliano Cerro Porteño. Víctor Villalba. 40-60. Cerro, escuchaste a Héctor Melgarejo, dice Víctor Villalba con énfasis que Cerro le gana a Ameliano. Vos, Francisco López. 50-50. Empate. Vos, niño. 40-60. Gana Cerro, escuchaste a Héctor Melgarejo. Y vos, Germán Cafa. 40-60. Cerro. Sí. El único que confía en Ameliano sos vos, Francisco López. Y pero No, empate. Como victoria para Ameliano. Sí, Sabe jugar este tipo de partidos Humberto García. ¿Qué vos le subestima a Ameliano? No, pero empate Está como grabado. victoria. Ahí, y si llegas a encontrar lo contrario, te dedica a Gustavito. Para vos. Y yo. Sí, yo Dios, creo que va. gana Cerro, pero Ameliano es un buen equipo. ¿Qué es tu pero- expresión de deseo, No, deseo no. Ahora sí, porque ya es parte interesante del porcentaje. No, Estamos ahí. ahora sí quiero que gane porque me conviene sumar, sí, eso es cierto. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Empeña seguro, empeña la plata, ingresa a laplata.com.py. 13-16. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. ¿Qué dice? No tengo tiempo para esta noche. Y marca lluvia todo el día. Hágalo con mímica tu programa. Va a seguir lloviendo hasta mañana. No, pero a mañana, Gustavito, mañana. a mí no me venga a romper la bola a Gustavito, él sabe todo, cuando cuatro pájaros pero- se va un cuervo. Pesado, con la cancha. Basta, pesado. No puedo, De por sí es pesado. Pero no es que va a llover así, entonces me va a parar, va a No, pero con todo agarrar. lo que llovió ya debe estar recontra pesado. Listo, vale. Mira tampoco cómo está la tiempo acá. Parece que me va a caer todo la tiempo. Hace rato yo estaba viendo y escuché un rempángalo y ¡pum! ¡Zum! Así, tío. ¡Cállate, pues! Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. 13-17. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresó en lisal.edu.py. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados. Hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Cantabria S.A. I want to break free. I want to break free. ¿Fue TBT? Sí. Claro. Versión polka. Asodi Fútbol Álamos, porque si el vino es Álamo, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. 13-18. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. También podés comprar con tus puntos Itaú. Válido para todos nuestros canales de venta en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Llamale a Jorge Mendoza, Gerardo. Jorge Mendoza hace 2 minutos. Primero, yo no fui el que firmó el video. Segundo, fue promesa de Falcón lo del video.
Si los olimpistas se sintieron ofendidos, están molestos conmigo, les pido disculpas. Saben el cariño y respeto que les tengo. Abrazo. Y tiene que ver con fútbol a lo grande. No, pero también él subió. Claro, él dice que él no le dijo firmar, él subió. No es lo mismo que decirle firmar. ¿Sabías que con Kenton tenemos servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultores médicos, vacunadores y estudios médicos al mejor precio, anda rápido con ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rapidoc Clínicas Médicas. 1319. Electroban te trae un increíble horno de 44 litros en cuotas de tan solo 102.000 guaraníes. También podés financiarlo hasta en 12 cuotas sin intereses, precio contado con nuestros bancos aliados. Escribinos al 021-519-3000 o ingresa a electroban.com.py. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Jorge Mendoza en Twitter. Primero, yo no fui el que filmó el video. Segundo, fue promesa de Falcón lo del video. Si los olimpistas se sintieron ofendidos o están molestos conmigo, les pido disculpas. Saben el cariño y el respeto que le tengo. Abrazo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vos necesitabas aclarar esto, Jorge Mendoza, el tema de Falcón. Y la verdad que sí, bueno, la gente medio que en un momento, como todos pusieron que yo fui el que filmó el video, que eso, que le grabó. Yo no fui, yo no sabía lo del video. Yo llego al entrenamiento, hago mi fisioterapia y Gonzalo me pasa el video y me dice, ¿a que no te animás a alzar? Me dice, ¿a que no te animás que voy a alzar? Y me dice, ¿a que vas a hacer viral porque vas a estar por todos lados? Le dije, pero no dice nada malo. Está tranquilo, es una promesa que yo tenía, me dice. Pero no hizo nada malo Falcón. Falcón no hizo nada más. Qué linda está la mañana, dijo nada más. Sí, pero viste que Chamo parece todo muy sensible, se malinterpreta todo y la gente parece que está enrabiado y muchas veces remata por nosotros y lo que nosotros también muchas veces pasamos con los insultos de ellos, ¿verdad? Entonces, por ahí se malinterpretó y quise tirar para aclarar un poco que no tuve nada que ver en el video, ni sabía que había hecho él. Después nomás él me pasó y me dijo, vos tenés muchos seguidores ahora y alzá y arrobame, me dijo, te tengo una promesa, me dijo, y fue más de ese lado nomás. Pero vos no insinuaste, vos no le dijiste hacer esto ni nada que se le parezca. No, ni sospeché, ni sabía que iba a hacer eso. Yo no sabía que él tenía la promesa de hacer eso. Te juro, ahora que habló con ustedes y leí, y él me había dicho hoy, pero yo medio que no le creí lo del que tenía una promesa con unos amigos, pero yo jamás le iba a faltar el respeto a nadie. Y vos me conocés, vos sabés que tengo años en esto y nunca tuve inconveniente con ningún club de donde jugué y menos con Olimpia porque fui y soy muy agradecido de haber vestido esa. Está bien, y sabes qué estamos haciendo, Jorge. De toda mi familia. Para las redes, aparte de la entrevista, estamos retuiteando lo que dijiste, de tal manera que dejen clara tu posición por respeto a todos y que no se interprete mal, Jorge. Y al final esto molesta al del Luque. ¿Por qué? Porque veo que al final el Luque ya te dice, ¿por qué salías a explicar esto? Que así, pues, o sea, es muy... las redes, Jorge, es muy especial. A veces es mejor callarse nomás y no decir nada. Porque ahora veo que el de Luqueño es el que te está reclamando. Ahora es lo opuesto. Yo ya tengo años en esto y ya supe administrar. Sé los buenos y los malos momentos. Ahora ya está. Hoy lo disfrutamos, no sé, tranquilos. Nosotros no conseguimos nada aún, estamos lejos de los objetivos. Y te conocemos, Jorge, te conocemos nosotros, como dice el niño, las redes y el hincha así nomás, pero todo pasa. Aparte hoy en día, Arturo, el tema de las cuentas falsas, vos fíjate que hoy en día se crean cuentas falsas para insultarte o para... Sí, cierto, cierto. Todo pasa por eso, vos ni sabés quién es la persona, pero para insultarte están todos, se desahogan con uno, lastimosamente. Así mismo. Pero bueno, uno convive con eso, tiene que saber sobrellevar. Por eso yo, Arturo, si permitís, siempre le digo a los chicos, ojo con las redes sociales, ojo. Para el chico que recién empieza, un día vos sos ídolo, qué maravilla, al otro partido jugaste mal y te van a matar, te van a bajar la caña, no te van a... Entonces hay que saber administrar ese tema, no es fácil. Y sí, fíjate vos que tendríamos que estar hablando de Luqueño y esto lo aclaraste vos también y por eso, pero después tendremos la oportunidad de seguir charlando, Jorge. De todas maneras, siempre es importante aclarar y sentar postura. Gracias por tu tiempo, Jorge, un abrazo. No, muchísimas gracias a vos por permitirme a tu programa, así con fuerte abrazo y éxito. Gracias, Jorge Mendoza. Vuelve la promo más imparables de Energy con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes. Participas del sorteo de 2 Toyotas
Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participas por vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. 1324. Desde Control alientamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, Ubica Convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ceballala 1751, casi Cupichoco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. 1324. Mili Empeño. Venta y arreglo Secuya sobre el Plata. Peña Mejor Cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda el machetazo. Ahora es El Ahorrazo. ¿Qué partido tenemos, niño? Guaraní y Libertad. El partido. El partido, sí, señor. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país y distribuye la Costa S.A. 1325. Llegó el Nissan All New Extra el 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entrate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Dice Luis Cacabelo, buenas tardes. Pregunto, hoy vas a nuestra humilde casa. Añoro tener un estadio mejor y cómodo, pero hasta ahora difícil. Si quiero sea una fiesta y nada pelea y enfrentamiento. Es mi mayor deseo, firma Luis Cacabelo. Llegó a recuperar el acetambre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalperega. Recupera el acetambre de venta libre en farmacias Calidad Foposa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 475 ml. Envíalo al 8800. Seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money te regalan internet. Sanicería Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @sanicería @Claucol Paraguay. ¿Y no puede estar ganando en la cancha? No puede, está suspendido. Ese le va a hacer bien para la... ¿Se entendió? Viste su gesto y demás cosas para los hinchas. Está muy cerca ahí de así mismo. la preferencia de... Bueno. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa. Negocio, informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Dice Vito salió campeón. El hincha eso hoy está en la vereda de enfrente. Y sí, no importa. Y hoy vuelve Rodrigo López. Sí, que la vez pasada estaba suspendido. Estaba Hugo Centurión ante General Caballero de Mallorquín. Ahora vuelve Rodrigo. Sí, señor. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, realmente más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo, tu pizza hamburguesa, su pizza tan real como vos. 1327. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Viví mejor con un super descanso, viví más despierto con un somier hecho para vos. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma y llévate tu somier favorito con 20% de descuento durante todo este mes. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Va a dar empate. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Enseguida partido. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad. Dos estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cerro aparece en la posición 37 del ranking mundial y en la 11ª posición en Conmebol con 167.5 puntos, actualizado por SFHS, la Federación con llamada Estadística e Historia, del periodo comprendido entre el 1-4-2020 y el 31 de marzo de 2023. El mejor de los clubes paraguayos. Cerro. El mejor ubicado. El mejor ubicado. La hinchada de la parrilla lo saben y asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. 1328.
Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 12 cuotas sin intereses en todas las tiendas electrodomésticos y electrónica del país. Y además acumulás puntos con tus compras. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Vamos con el porcentaje, Gustavito. Guaraní Libertad, Germán Cafa. 40-60. ¿Gana en el estadio? Sí. Chico López. 50-50. Empate. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Niño Jorge. 50-50. Empate. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupé Quitadol. En MC Mobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guaraí, sobre la ruta número 8. Para más información, seguidas en redes sociales de MC Mobiliaria. MC Mobiliaria contigo desde 1994. Mañana se completa con qué partido. Resistencia General del Caballero mañana. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Enseguida hacemos el repaso a la intermedia de los partidos. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinas, preparás y listo. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Luomo presenta su nueva colección, naturalmente otoño-invierno 2023. Elegir qué ponernos. Marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. 13:30. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. Los Cipellala Casi, Reídos de Moya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ahí nomás. No hay conexión solar hoy para el partido. No hay conexión, listo. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo juntos. Ahí nomás. La conexión es solar, por eso no. Está bien, correcto. Sí. Hoy no va a haber bar, no te viene nada. No. Solo veo barro. Terasol. Barro. Pero hasta ahí. ¿No te viene nada? No, barro. Pero el resultado no. Bueno, perfecto, sí. Ahora puedes hacer que Llueva Dinero Postal te invite a disfrutar de todos los deportes poniéndote una extra de motivación. Ingresa a www.apostar.ea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza exigí Paco, hace 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo SA. Vamos con la intermedia de la programación, niño. Sí, señor, vamos con todo el repaso. Mañana arranca una fecha más, fecha 3, Independiente de Campo Grande, Colegiales, 17:30 mañana. Con tus tarjetas de la Caja Mutual hasta el 15 de abril obtenés descuentos del 15% en los rubros de restaurantes, estaciones de servicios, supermercados, farmacias, ferreterías y agencias de turismo. Aprovechaste el beneficio con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden, RAM 2500 Laramie en 48 cuotas, $845 con mínima de entrega inicial. Seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llamanos al 238-9100 en plan más increíble del Grupo Garden. En Ciudad del Este, 3 de febrero, Recoleta, 19:45. Mañana, intermedia. En Farmacia Catedral, todos los jueves tenés beneficio con tu tarjeta de crédito del Banco Continental con 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. El sábado, Atera Pastoreo, 10 de la mañana en Atera. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya, Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Más de repaso de partido. Fernando de la Mora, 12 de octubre, el sábado, 10 de la mañana en el barrio Palomar. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de DH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales, en Instagram y Facebook. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Sol de América, Carapeguá, el domingo, 10 de la mañana en Villa Elisa.
Solicita el crédito estudiantil de Comecipar con tasa de interés del 11% a 12 meses de plazo y te llevas una mochila de obsequio. Para más información, comunicate al 248-8000 para llamadas y WhatsApp. Comecipar, tu mejor opción. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Es central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso Call Center. 421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Martín Ledesma, Rubio Ñu, será en el estadio Martín Ledesma en Capiatá el domingo, 10 de la mañana. Carnes Campo Robe, disfrutar nuestros cortes. Ahora en Gran Asunción te esperamos. Sobre Daniel Laguna Grande, esquina Carandés. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo Robe, el sabor que nunca cambia. Nueva estación insignia de Petrobras. Nueva tienda concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno. Espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1, Santa Teresa de Petrobras. En Universidad La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martínez, Casimón Señor Rodríguez, kilómetro 51,5. Teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Pedro Juan Caballero el lunes 2 de mayo ante el 24 de septiembre, horario 15:30. Motocultura Suscuerna, la herramienta ideal para la agricultura en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conocer los motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. En el Fabricero nos encargamos de experiencias única y en cada ocasión generamos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque, San Lorenzo. Seguimos en redes sociales como Fabriquero, PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power, la mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. San Lorenzo Santaní el lunes 19:45 en cancha de San Lorenzo. Adquirí tu Fiat Pulse Drive o Impetus con la mayor potencia, el mejor diseño desde $17.900. Se pone incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive. El WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? Con MoneyGram envía y recibe dinero en todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tienes una cuenta con Visión, te acreditan directamente a tu cuenta. Para más información, comunícate al WhatsApp 414-3000. Visión Banco. Hoy 2 partidos a las 18, Ameliano, Cerro Porteño serán el Defensores. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entrate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código RUBIN, ganas 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y en bonos de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. 20:30 el partido Guaraní Libertad en Dos Bocas. LG Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza LG. Penalty, te conecta en lo mejor del deporte. Pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Hora 13:36. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Aprendete a nuestra próxima feria invernada televisada el 19 de abril, 18:30 horas por Copa TV. Asegura tu lugar hasta el 14 de abril al 0985-145-846 El Corral. Seriedad en ganadería hace más de 30 años. Resistencia General Caballero será mañana a las 19 en Villa Elisa. Con CNT 2.500 millones en premios, un Audi A4 1.200 millones más una Toyota RAV4 híbrida salen sí o sí. 2 Hyundai HB20, Petit CNT, Chevrolet Boy. Llegaron a Bristol las super ofertas de lavarropas y secarropas, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Lavarropas Midea 8 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. La próxima semana vuelve la Copa Libertadores de América. El martes, Olimpia Patronato a las 20 de nuestro país en el Defensores. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Kumo Tire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño
Porteño Occidental. Encontrarlas en Chacomar y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumo Tire. El próximo jueves, hablando de los paraguayos en Copa, Cerro Porteño va hasta Brasil. Palmeiras, Cerro, 20 horas el partido. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bigmyflores.com. Regala amor. Regala Big My Flores. 1338. La mejor opción para instalarse un depósito. Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el Departamento Central. Para más información, comunicate al 437.000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. El jueves a las 22 de local aquí en Asunción, Libertad Alianza Lima. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.y. Cerámica Itagua, 100% pasión. 1339. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al 510-971-2, escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Hablamos del partido de Olimpia ante Patronato. Patronato no anda bien en la primera B nacional, que es la segunda división del fútbol argentino. Está en los últimos lugares. Perdió ante Defensor del Belgrano el lunes 2-0. Mañana juega de local ante Estudiantes de Río Cuarto. Blinda tu vehículo contra el camino. Ven a Arimark y arma tu combo con el polarizado Santec Cerámico, Kit PPF Smart de Santec Reaction y Sol Shield. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantienen limpios los inyectores y además le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. 1325 Red Monumental Satelital. La entrevista Julio César Cáceres. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. El otro día va el paraguayo Palmeiras. Ayer por Copa Brasil ganó 4-2 al Tombense. El sábado ante el Cuiabá fue a las 15 en el inicio del Brasileirão. Todos momentos buenos para disfrutar. Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. 1341. Etidol 400 Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos, es de calidad Ítico. Cáceres se encuentra en Buenos Aires. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos en laplata.com.y. La Plata es justo lo que necesitas. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Libertad Alianza Lima, decíamos el jueves a las 22. ¿Cómo viene Alianza Lima? Es el actual líder del fútbol peruano. Está primero Alianza Lima, juega el sábado de local ante el Cantolao. Alianza Lima el jueves ante Libertad. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. 1342. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034, Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. Estamos con la doble programación arrancando la previa 17:30. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. 1343. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. También podés comprar con tus puntos
Puntos Itaú. Válido para todos nuestros canales de venta. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu El economía. instante nuevamente Cáceres, Red Monumental Satelital, el ex técnico de Olimpia. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. 1343. Si necesitas consultores médicos, vacunatores y estudios médicos a la mejor precio, con la mejor atención, anda a Rapidoc. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. En Electroban, adquirí tu lavarropas Tokio Cecilia de 6 kilogramos, carga frontal en cuotas de tan solo 291.000 guaraníes. También podés financiarlo hasta en 12 cuotas sin intereses, precio contado con nuestros bancos aliados. Escribinos al 021-519-3000, ingresa a electroban.com.py. 12 minutos a lo que tiene que ver con el repaso de la Copa Sudamericana. La presencia igualmente de los paraguayos la próxima semana. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia al Sol Seguros. 1344. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes, participas del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de la factura por WhatsApp, participa por vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. 1344. Utilizar mortero de elevación Zika Well 105, levanta a tu pared solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar, proteger, asesorate. Al 289-6000 encontrar los productos y que en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. El martes, Estudiantes de La Plata ante Tacuaré, Copa Sudamericana, esto en Argentina. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellanam, el 751 Casicupicheco. Llámanos al 729-6060 Fleming. El miércoles, Guaraní ante Danubio, Copa Sudamericana, aquí en Asunción. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeño, venta y arreglo Segulla sobre el plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. La entrevista lograda con Julio César Cárcel en Buenos Aires, Red Monumental Satelital. Julio, ¿y qué te hacen? Vos seguís todo lo de Olimpia, en todo seguís. Sí, claro que seguimos todo porque somos parte del fútbol, nos gusta mucho y entro con los jugadores, no es fácil, ¿verdad? Pero yo creo que como es fútbol, como yo siempre he pensado, todo es mejorable, todo se puede mejorar, todo se puede cambiar, todo esas motivaciones lo podemos normalmente hacer llegar al jugador. Sabemos la dificultad también que tiene el club, sus jugadores también, jugadores de jerarquía también ahí están lastimados, entonces hay un complemento también que no es fácil, ¿verdad? Que no sea una animadversión de quien habla para Aguirre, no va por ahí. Digo esto porque todos vemos fútbol y sin tener un masterado vemos lo que ocurre dentro de la cancha. Me parece que le falta un orden, asesorarte bien, bien acompañado, conocer bien la casa. Me parece que esa puede ser una salida al ordenamiento que hoy no tiene Aguirre, Julio. Yo creo que aparte es muy importante lo que está diciendo Arturo, la parte del masterado y muchas cosas, aparte de lo que nosotros también hoy vinimos a mirar y hacer, aparte de todo eso, es muy importante el traslado de eso en la cancha, Arturo, el tratar de llegar al jugador. Yo creo que eso también yo aprendí durante siendo futbolista, ¿verdad? Toda esa parte, porque hay muchas cosas que en la pizarra podemos mover, podemos cerrar en nuestras ideas, ¿verdad? Y esas ideas lo tenemos que plasmar siempre dentro de la cancha. Y nuestros jugadores, como te dice, el jugador también tiene que adaptarse a ellos, tiene que estar convencido, y así únicamente es donde conseguimos plasmar esa idea dentro de la cancha. Después podemos hacer muchísimas cosas, podemos seguir. Claro que es importante seguir, mirar trabajo de otros entrenadores. A mí me interesa mucho también escuchar, ver las expresiones de ellos, de tantos años de cancha, de carrera, han tenido éxito y derrotas, pero es parte también de lo que vivimos, que es el fútbol, ¿verdad? Entonces esas cosas me interesan también para que mañana también creo que uno lo pueda grabar en la mente y lo pueda también plasmar dentro de la cancha, y después también hay mucho
mucho que ver también siempre el manejo del plantel del grupo. Bueno. Es importantísimo porque Lo estás diciendo vos, manejo, plantel, disculpame la interrupción, Julio. Te repito, esto no es un ataque a Aguirre ni pretende serlo. Ojalá pueda escuchar lo que se puede decir de afuera. Nosotros en una función, vos conociendo la cancha y él con la gente que está en Olimpia. Ocurre que hoy Olimpia se ve, y te repito, es un desorden, cambios. Alguien que le diga, vamos a reunirnos, vamos a hablar, hablaste de credibilidad, de sentarse, echarle un día, nos dijiste a mí cuando el jugador le decía, vamos a hablar, y vos le cerrabas la puerta, por decir, y hablabas cuando era necesario 1 a 1, ¿o no fue así? no, es muy importante. Esto también, Arturo, yo creo que yo no tengo tanto derecho, atiendo siempre también con respeto, porque ustedes también siempre nos siguen a nosotros, nuestro trabajo, el pueblo paraguayo, todo, no es para atacarle a nadie. Yo demasiado respeto tengo también a los profesionales y más el profesional que viene de afuera. Nuestro país es una institución grande también, por eso en el primer día cuando hablamos contigo también desde el mayor de los éxitos también para él, ¿verdad? Porque creo que viene por ahí siempre las cosas, ¿verdad? Me gustaría el día de mañana también cuando me vaya afuera un ex entrenador que ha tenido éxito siendo jugador y como entrenador en un club, le deseo lo mejor, ¿verdad? Porque eso es lindo, ¿verdad? Yo eso le deseo del primer día que llegó también. Sabíamos nosotros también que las dificultades que hay también y el conocimiento de un lugar es muy importante, lógicamente, necesita tiempo. Y cuando yo siempre manifestaba eso, que decía, cuando están siendo entrenador de primera en un club grande, el tiempo es fundamental para vos y el tiempo lo vas a tener solamente consiguiendo siempre resultados positivos, ¿verdad? Porque en clubes grandes es mucha la presión, es mucha la exigencia. El entrenador actual sabe eso, que ha recorrido también por clubes muy importantes, ¿verdad? Entonces siempre es importante desear lo mejor, ¿verdad? Por eso digo que el tiempo es fundamental para un entrenador. Nosotros creo que en su momento tuvimos ese tiempo porque teníamos que tener ese tiempo y teníamos que trabajar también con los jugadores, ¿verdad? Con ese tiempo que necesitamos para salir adelante, ¿verdad? Lo hemos logrado, hemos pasado dificultades, hemos salido. Yo creo que igual Olimpia es demasiado grande. Olimpia siempre ha tenido muchísimas dificultades, más todavía en estos últimos años, y siempre ha podido lograr con los jugadores, con el conocimiento de los jugadores. Eso siempre lo voy a decir, ¿verdad? Porque el entrenador solo no va a poder llevar adelante, sino siempre también con los jugadores, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un plantel muy bueno de juventud. Yo sé que son muy buenas personas también, son a la vez, y van a hacer el esfuerzo necesario también siempre para encontrar el camino ideal para buscar los objetivos. El tema de la armonía, de la arenga, eso como es, Julio, el mía, esa comunicación, a lo mejor no es la misma, cada uno tiene un modelo de trabajo, Julio, ¿no? Claro, yo creo que tiene que haber esa diferencia, para el crecimiento del profesional, como los jugadores, ¿verdad? Que tenemos que tienen características diferentes, cualidades diferentes, y por eso algunas veces en los partidos algunos tienen diferentes posiciones y saben utilizar sus posiciones, sus características, sus virtudes y sus defectos, trabajarla, ¿verdad? Y claro que el profesional también tiene su forma de trabajar, sus ideas, y está convencido en sus ideas, y vuelvo a repetir, siempre trata de plasmar eso, ¿verdad? Pero hay que llegarle también el día a día y a los muchachos, y hay que tener también paciencia, porque en Olimpia hay muchos jugadores también que van a ir teniendo sus oportunidades, porque mirando el partido pasado, creo que de Villeta, la mayoría que le hemos tenido en la reserva hoy día están en el plantel de primera, ¿verdad? Y ellos van a necesitar todavía siempre el trabajo constante, dentro de la cancha, fuera de la cancha, en la casa inclusive, ¿verdad? Porque hay que tenerlos motivados constantemente, ¿verdad? Porque hoy es así, la actualidad es así, hay mucho trabajo, ¿verdad? Por ahí decimos que no podemos estar en todas, pero por eso yo en algún momento manifesté que nosotros hicimos un poquitito más de lo que podía haber hecho un cuerpo técnico normal. Espero que también el entrenador pueda tener ese tiempo, lo pueda trabajar, lo pueda llevar y pueda lograr siempre el objetivo, porque el único deseo del profesional y de los jugadores siempre es llegar al objetivo, que es lógicamente ganar campeonato, pelear. A puerta está nuevamente lo que es la ilusión de todos, que era también mi ilusión, ¿verdad? De
de seguir dirigiendo también Copa Libertadores, pero yo también en lo personal sé que en algún momento Dios me va a dar otras oportunidades para eso, entonces tengo que seguir mirando y aprendiendo muchísimo porque hay mucho camino que recorrer, si Dios lo permite, entonces estamos en ese proceso nosotros y deseando siempre también al club, porque siempre lo vamos a desear porque nos formamos, ahí vuelvo a repetir, nos formamos como futbolistas, nos han enseñado muchísimas cosas en el club. Creo que fue mucho éxito nuestro pasar como futbolistas y también nos ha dado la oportunidad también para ejercer como entrenadores y nos dio la posibilidad de crecer rápido. Ahora lo que queremos hacer es también seguir buscando ideas nuevas, seguir escuchándoles a profesionales y mañana cuando tengamos la oportunidad de volver a trabajar, seguir plasmando, ¿verdad? Porque nosotros, como se dice, tenemos que seguir quemando muchísimo tiempo de trabajo dentro de la cancha y seguir disputando muchos partidos y con ellos van a haber triunfo y derrota, ¿verdad? Eso va a ser nuestro crecimiento, ¿verdad? ¿A vos te hablaron de Guaireña? Sí, yo hablé con el presidente y habíamos conversado, me escribió, yo mismo le llamé porque no pudimos conseguir en un día y hablamos y le manifesté también mis ideas, mi pensamiento en ese momento, ¿verdad? También estábamos con unas posibilidades también, pero queríamos hacer también primero estos recorridos, también ya teníamos marcado con Paco, ya lo teníamos también hablado con Helio que estaba acá también y queríamos siempre en el sentido de seguir buscando conocimiento, de seguir mezclándonos con gente de experiencia y mejor lugar era primero acá, de acá si Dios permite después habrá también otro lugar para ir donde uno tuvo también su pasado y han quedado muy buenos compañeros, amigos que hoy día están trabajando en los clubes, siguen estando como directivos, director deportivo, entonces queremos seguir, ¿verdad? Cuando vos dijiste irme a otra parte, ¿es fuera de la Argentina o son en distintos clubes con distintos profesionales la charla o te vas a otro país? Son con distintos profesionales acá y con distintos clubes también y también para después también en otro país, ¿verdad? Que no sé en qué momento, ¿verdad? Pero apenas se pueda nosotros queremos viajar. Tengo una conversación también con Gilmar que me gustaría también estar acá por Brasil, los lugares donde pasé, porque como vuelvo a repetir, tengo compañeros que se han quedado como director deportivo, algunos entrenadores. Me gustaría, ¿verdad?, tener ese tiempo, ¿verdad? Pero de ganas de trabajar lo tenemos, pero este recorrido lo teníamos que hacer también porque ya lo teníamos planificado, porque todos estos conocimientos que uno pueda tener, conversaciones, el entrenador yo creo que lo aprendemos como jugador, lo tenemos que plasmar eso dentro de la cancha con los jugadores en el día a día para que sean válidas. ¿Tu nombre sonó para vos? ¿Alguien te la propuso o no? Para aclararnos. No quiero decir que hay eso, no, pero la gente que me han traído a mí, lo que fue lo de River y Boca, me habían comentado que también habían hablado también por mi nombre, ¿verdad? Pero yo en ese momento le había dicho, yo creo que Boca necesitaba un entrenador con más recorrido, un entrenador con más experiencia también, porque creo que americaba, ¿verdad? Lógicamente sí, en algún momento hay esa posibilidad de que uno pueda llegar, algo, pero sería fabuloso, ¿verdad? Pero estamos siempre con todas esas ilusiones, ¿verdad? Por eso estamos haciendo estos pasos que para nosotros es importante y más todavía estar acá, donde tuvimos la posibilidad también de jugar y de conocer, ¿verdad? Vos no te querés apurar por lo que se ve, aunque te hayan preguntado Boca, se haya insinuado para dirigir a Boca, estás diciendo vos tiempo al tiempo. ¿Y vos rechazaste una oferta de Perú concreta? Y en otros representantes que a través de momentos se había hablado de Melgar, otros me habían escrito también de hoy día de Unión Comercio, creo que era también que me escribieron, algunos me dijeron que si podía poner mi nombre, ¿verdad?, como para ser candidato. Yo le dije que yo no tendría inconveniente, que solamente podíamos hablar, ¿verdad? Lo de Boca insinuaron, preguntaron lo de Melgar y el otro es Unión Comercio. Julio, conociéndonos, y no es un atrevimiento de mi parte decirte que vos no estás necesitando trabajo, vos querés especializarte más,
aprender más, y ahí, es decir, no es aquel técnico desocupado que si no trabaja, no come. No, y son comentarios que me habían dicho. Yo te comenté lo de también con el presidente de Guareña, que sí hablamos también, y son que aparecen representantes que te dicen, ¿verdad?, si podrían también colocar tu nombre para estos equipos. Y yo le digo que se tiene que hablar. Acá principalmente nos hablamos mucho, nosotros si en algún momento hay algún interés, nos hablamos de entrada lo económico, ¿verdad? Porque primero, para mí personalmente me gustaría saber siempre del plantel, ¿verdad? Porque lo económico se puede arreglar siempre, pero lo del plantel siempre es importante saber, tratar de conocer cuáles son las virtudes que puedan tener y cómo es, porque a mí me interesa mucho ir en un lugar también de cómo es el plantel, cuáles son sus proyectos y poder trabajar. Después lo económico, lógicamente, se puede hablar, se puede conversar. Nosotros, creo que, vuelvo a repetir, si Dios nos permite, hay mucho camino que recorrer y seguramente a medida que vayamos también dirigiendo, vamos a ir creciendo, ¿verdad? Y vamos a ir mejorando en muchas cosas, pero me gustaría siempre tener un buen tiempo en los clubes, ¿verdad? Y hoy día con el fútbol actual no es fácil eso, se necesita mucho, se necesita tiempo, se necesita resultados para mantenerse mucho tiempo. Entonces, por eso digo que siempre es importante conocer el plantel y cómo está y cómo se puede sobrellevar todo eso, ¿verdad? Y bueno, Julio, un saludo al aire, saludo a Paco, a Elvio, ahí están trabajando, es un cuerpo técnico, por eso están ahora en la Argentina, reunidos, charlando, ya con la vasta experiencia que tiene Elvio, que le va a transmitir, te transmite a vos, desde luego, con la gente conocida que